vamos a empezar a trabajar justo con lo que es el diseño de un proyecto de intervención comunitaria. Entonces, esta presentación, esta conferencia está diseñada para tratar de retomar todos y cada uno de los elementos que ustedes han estado trabajando a lo largo de las diferentes sesiones del diplomado, ¿de acuerdo? Porque el objetivo de este módulo, justo lo que tiene es que lo que busca es poder concretar todo este conocimiento y llevarlo a un proyecto, porque eso es lo que de alguna manera lo intentamos hacer constantemente, ¿no? Eso es lo que intentamos buscar. Cuando nosotros tenemos y adquirimos y participamos en un diplomado o en cualquier proceso de formación, lo que buscamos es al final del día tener algo muy concreto en el cual poder intervenir. Y justo para ahí vamos a enfocar esta sesión, y este diplomado está construido en ese sentido. Entonces, vamos a ver sobre este diseño de intervención comunitaria. Bien, entonces, vamos a ir desglosando, vamos a tratar de ir acomodando de alguna manera cada uno de los conceptos necesarios para poder entender cuando hablamos de diseñar un proyecto de intervención comunitaria para la prevención de las violencias, ¿no? Todas estas palabras que juntas podrían dar un sentido, pero que cada una de ellas tiene como un elemento fundamental, ¿no? Y un espacio específico de lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? En este sentido, vamos a hablar primero de la palabra intervención. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la primera idea. Con respecto a la intervención, nosotros podemos observar del lado derecho de la pantalla, hay una serie de situaciones, hay una realidad que en muchas ocasiones esta realidad nos interpela, ¿de acuerdo? Es decir, nos provoca, nos reta, nos genera ciertas acciones que nos mandan a nosotros de alguna manera a tratar de hacer algo, ¿no? A tratar de resolver problemas como lo que podría ser el rechazo a las personas adultas mayores, la violencia intrafamiliar, la delincuencia, la violencia dentro de los espacios de trabajo, la violencia de género, específicamente la violencia hacia las mujeres, o la violencia institucionalizada, ¿no? O institucional, cuando, ¿no? Las fuerzas de la seguridad pública, ¿no? Utilizan la fuerza de manera desmedida. Entonces, hay una realidad que está ahí, ¿no? Hay diferentes dimensiones de la violencia. Ustedes han trabajado en los primeros módulos sobre entender qué es la violencia o las violencias en ese sentido. Y a partir de ahí, bueno, está esa realidad que nos reta a hacer algo. Por el otro lado, estamos nosotros como grupos, ¿no? Como personas, como profesionales que queremos hacer algo para resolver este tipo de cosas. Ya sea por una cuestión personal, ya sea por una cuestión ética o moral, o inclusive simplemente por mandato, ¿no? Es decir, pues entré a trabajar en este espacio porque no encontré otro lugar y ahora me mandaron a hacer este tipo de acciones, ¿no? Y yo la verdad no tengo como mucha idea. Bueno, pueden suceder miles de cosas. El chiste es que cuando yo hablo de intervención, estoy hablando de una acción intencionada, ¿de acuerdo? Esto es bien importante, sobre todo entender esta parte de la acción intencionada. Es decir, yo voy a hacer una serie de actividades de recursos, voy a utilizar recursos, voy a estar presente, es decir, voy a estar haciendo un montón de cosas, pero busco una intención, tengo una intención de hacerlo, tengo un objetivo. Entonces, intervenir no es solamente hacer algo en la comunidad, sino que es hacer algo, pero con un objetivo muy concreto. Y esto es fundamental, porque entonces, si yo tengo muy claro la parte del objetivo, entonces sé hacia dónde dirigirme, sé qué es lo que voy a hacer, sé qué pasos puedo dar, sé cuándo me estoy desviando y entonces tomar las medidas correctivas necesarias para poder intentarlo. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, ¿no? La intervención implica una acción intencionada. Pero esta acción intencionada no es en cualquier lugar, ¿de acuerdo? No es en donde yo se me ocurra de repente hacerlo, no es simplemente hacerlo desde el café o hacerlo desde las redes o hacerlo en algún otro lado, sino que esta acción intencionada está dirigida a un espacio muy concreto, que es la comunidad. Por eso es intervención comunitaria, porque se circunscribe dentro de un espacio muy concreto que es la comunidad. Recuerden que en las sesiones anteriores, cuando hablamos sobre todo en la parte de prevención,
hablamos como de este concepto de la comunidad, de esta noción de comunidad, que decimos es una noción muy compleja, es decir, que tiene muchísimas facetas, muchísimas acepciones, muchísimos acercamientos, ¿no? Pero que al final podríamos resumirlo como en lo siguiente, es decir, que la comunidad hay que entenderla como este espacio delimitado, este espacio geográfico, ¿no? En donde se establecen relaciones sociales. Es decir, en donde las personas, los grupos, las instituciones que están dentro de una comunidad tienen una interacción, tienen una relación. Se comunican, comparten intereses, se conocen entre ellos, interactúan, hay conflictos, hay alianzas, es decir, hay todo un proceso social dentro de ese espacio de la comunidad. Es muy claro que en muchas ocasiones estas comunidades pues van más allá de lo que habíamos comentado en algún momento, van más allá de solamente delimitar las cuestiones políticas, por ejemplo, las colonias o los distritos electorales o los municipios, ¿no? Si entendemos la comunidad como este proceso de interacción, en muchas ocasiones podemos ver que estas fronteras de las colonias o no, o las fronteras políticas pueden ser rebasadas por este tipo de relaciones, ¿no? Estas fronteras son construidas por con otros objetivos, ¿no? No, pero nosotros necesitamos observar directamente como interventores en una comunidad cuál es esta comunidad con la cual yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como una de las nociones importantes. Entonces, son estos dos puntos. Hay que entender a la comunidad como un espacio geográfico, pero hay que entenderlo también como un lugar complejo de relaciones sociales. Y este elemento es fundamental, porque ahorita vamos a ver que justo es ahí en donde podemos ir enfocando nuestro proceso de intervención. De esta manera, entonces, pues la comunidad es un espacio que se comparte, es un espacio de relaciones, hay interacción y hay elementos simbólicos compartidos. Hay toda una serie de cuestiones que nosotros podemos ir ubicando. Los invito a que piensen un poquito en sus propias comunidades, en donde se encuentran, cuando salen, por ejemplo, al mercado los fines de semana, cuando saben ustedes perfectamente salen a su comunidad y se dan cuenta quién es de la comunidad y quién no. Estas son las ideas o las opciones básicas de entender cuando estamos hablando de una comunidad a qué nos estamos refiriendo. Entonces, estos son los dos elementos. Es una intervención comunitaria, es una acción intencionada en un espacio muy concreto que se llama la comunidad, entendida la comunidad como esta serie de relaciones sociales que existen dentro de un espacio geográfico. ¿Ok? Delimitado. Es por ahí por donde hay que entender estos dos primeros conceptos. En este sentido, entonces, la actividad, la intervención comunitaria, les decía, es en y con la comunidad. Esto es otro de los elementos. No se trata solamente de una intervención en un espacio, sino se trata de una intervención junto con, podría ser la noción más clara, junto con la comunidad. Es decir, no se trata de que yo como un agente externo llegue con una serie de conocimientos y trate de generar algo que a lo mejor para mí es muy importante, pero para la comunidad no. ¿No? Para la comunidad es simplemente algo que no tiene como, eh, no vibra la comunidad con eso, no es algo que a ellos les interese, sino que es algo que quién sabe estos cuates que vienen de fuera, quién sabe qué vienen a hacer, pero la verdad pues ni siquiera me interesa qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es por eso que la actividad intencionada tiene que partir de esta idea, y acuérdense de la idea del diagnóstico, pero sobre todo que tiene que partir en un espacio junto con la comunidad. Es decir, la comunidad no es solamente un objeto de intervención, sino que es un sujeto, es decir, alguien que colabora constantemente en nuestro proceso de intervención. Hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. De esta manera, la intervención comunitaria se sustenta en un trabajo colaborativo y es justo la comunidad quien se convierte en el motor de cambio. Es decir, es la comunidad quien genera estas posibilidades de cambio. Son los grupos, las personas, las instituciones, los líderes, los niños, las mujeres, los jóvenes que están en la comunidad los que tienen esta posibilidad. Y nuestro papel es un poco más externo de tratar de ir moviendo y colocando las condiciones necesarias para que este motor camine, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la idea de este sentido. Y entonces, la intervención, su objetivo es cómo vamos a generar un cambio en una situación problemática, pues
dentro de las situaciones que puedan existir, justo tiene que ver con la intervención en la interacción social. Es decir, si la comunidad ha establecido una forma de relación, como ya lo hemos estado comentando, y esta forma de relación tiene una situación problemática interna, bueno, la intervención va a tratar de modificar justo estos procesos de interacción, tomando en cuenta que al modificar estos procesos de interacción tenemos la posibilidad de generar nuevas formas de relación y estas nuevas formas de relación podrán resolver de alguna otra manera las situaciones problemáticas que se presentan en la comunidad. Ojo, no significa que entonces todo va a volver a ser la color de rosa, sino que más bien la comunidad se ha enfrentado a estos problemas y ha elaborado distintas formas de relación, ha encontrado distintas soluciones a estos problemas, pero esto no ha logrado resolver, sino que al contrario puede ser que haya llegado a cronificar la situación. Cuando yo hago una intervención, lo que intento hacer es buscar una nueva forma de resolver estos problemas, ¿no? Y entonces que esta nueva forma no sea una forma que yo haya generado externa, sino que es una forma de relacionarnos entre las personas que están dentro de la comunidad. Y la comunidad aprende a resolver sus problemas de una manera distinta, de una manera en la cual no se aísle a un grupo o no sea discriminado un sector de la población o no generen mayores conflictos, sino que al contrario, se puedan resolver los conflictos obteniendo. No significa que no vaya a existir problemas. Los problemas son parte de la vida. Eso es, la cuestión es cómo aprendemos a resolver esos problemas. Ahí es un poco la clave en la lógica de la intervención comunitaria. Y por lo tanto, pues la intención es tratar de disminuir los daños que de alguna manera se han producido y por lo mismo prevenir que se vuelvan a manifestar este tipo de acciones al interno de la comunidad. Espero como ser claro en este sentido, ¿no? Es bien, bien importante entender que pues es aquí, en este espacio, en donde yo puedo de alguna manera empezar a intervenir, es decir, en la forma en la cual, en la interacción, en la forma en la cual las personas se relacionan entre sí, las personas, los grupos, todo lo demás. Por ahí es un poquito nuestro objetivo, ¿no? Entonces yo puedo echar mano de muchas herramientas metodológicas, puedo echar mano de actividades lúdicas, de actividades recreativas, de actividades deportivas, de talleres, etcétera. Puedo tener un amplio abanico de actividades. Lo importante no es tanto la actividad, sino hacia dónde la dirijo, cuál es el objetivo. Acuérdense de esta acción intencionada de la que les hablaba hace rato. Bien, en ese sentido, ¿no? La intervención, entonces, la intervención se concreta, se lleva a la práctica, digamos, si bajamos otro nivel en un proyecto. Es decir, es este conjunto de ideas que de alguna manera están organizadas y que se lleva para tratar de llevar a cabo esto que, ¿no? Esto que de alguna manera todo el mundo diría, ok, muy bien, pero ¿cómo lo hago? Bueno, el cómo está en un proyecto. Hay que considerar que un proyecto debe de tener diferentes características. Digamos que para que un proyecto funcione, hemos tratado de organizar algunas 4 ideas principales. En primer lugar, tiene que ser integral, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que un proyecto debe considerar todos los aspectos de la población, de la comunidad, de las situaciones de violencia, de las relaciones. Es decir, tenemos que pensar nuestro proyecto de una manera mucho más global, holística, integral, podrían ser de alguna forma sinónimos de esta idea, en donde debo de considerar no solamente la situación de los jóvenes, por ejemplo, sino esa situación de los jóvenes, cómo se relaciona con los adultos, con los niños, la situación de violencia que puede existir en una comunidad o del delito, cómo se relaciona, por ejemplo, con el consumo de sustancias, cómo se relaciona con la parte económica, cómo se relaciona con lo social. Es decir, tengo que pensar en una dinámica integral cuando estoy considerando un proyecto, ¿no? No es solamente en una. Por lo tanto, también tiene que ser un proyecto dinámico. Es decir, a veces pensamos que lo mejor que hay que hacer es centrarnos en el proyecto y sobre el proyecto ya no movernos. Y si el proyecto dice A, sobre eso me voy durante todo el proceso de desarrollo de este proyecto. Sin embargo, las comunidades, las personas son dinámicas, se mueven, cambian, se transforman. Entonces, un proyecto tiene que tener esta capacidad de irse adaptando
en cuanto a sus estrategias y actividades de conforme a los cambios que se van presentando en la comunidad. Ojo, eso no significa que entonces vayamos a estar haciendo nuestro proyecto y con esta dinámica, con este argumento de que tiene que ser dinámico, vamos a estar inventando actividades o improvisando cosas, ¿no? Porque me estoy adaptando, no. Tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener una lógica y un camino muy establecido, pero también tenemos que tener la capacidad de ir adaptando este tipo de situaciones. A lo mejor en un primer momento puedo yo empezar a trabajar con la comunidad en una situación muy concreta que puede ser una cuestión cultural, ¿no? Y trabajar y entrar a trabajar cuestiones de violencia en una comunidad solo a partir de la cultura, por ejemplo, o de actividades lúdicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento es como muy peligroso hablar directamente de cuestiones de violencia, pero poco a poco, mientras voy caminando, puedo ir modificando estas acciones, ¿no? De tal manera que llegue un momento en el que pueda yo trabajar específicamente el tema y sin ser tan peligroso para el equipo. Por ejemplo, es este momento donde yo tengo que tener muy concreto algunas cosas. También por lo mismo, un proyecto tiene que ser simultáneo, es decir, tiene que ir haciendo acciones con diversos grupos y poblaciones como parte de una sola intervención. A veces cuando generamos un proyecto pensamos, bueno, voy a trabajar específicamente con el grupo de los jóvenes que están ubicados en tal lugar, ¿no? Y entonces concentro toda mi atención en ese espacio. Sin embargo, tengo que pensar cuando yo estoy realizando un proyecto en los otros grupos que están alrededor para entonces darle elementos. Por ejemplo, si este grupo de jóvenes está en contacto con otro grupo por ejemplo, de un sector de los niños, o si este está junto con un grupo de adultos y esto cómo reaccionan, si también hay contacto con otro tipo de grupos poblacionales, es decir, tengo que ir haciendo de esta manera, ir trabajando diferentes líneas de acción que me permitan de alguna manera tener el proceso global de mi intervención. Entonces, proyecto no es igual a una actividad. Ojo, un proyecto tiene la posibilidad de tener diferentes líneas de acción y que se pueden ir desarrollando de manera simultánea. Pero al mismo tiempo tiene que ser secuencial. Es decir, estas actividades o las acciones, las actividades de un proyecto, tienen que ir llevando una lógica de proceso, no una lógica lineal. Ojo, hay mucha diferencia en este sentido. A veces cuando uno establece un proyecto por cuestiones de facilidad, ¿no? Por cuestiones de entendimiento, de didáctica, ponemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Sin embargo, en la práctica hay muchas ocasiones que estos pasos que se van dando, ¿no? Tienen que ir siendo de manera simultánea o al mismo tiempo que estoy terminando de dar el paso 1, ya estoy empezando a dar el paso 2, porque este paso 2 va a ir formándose en una especie de ciclo o de proceso. Un proceso no es una cuestión circular, digamos, ¿no? No empiezo de un espacio A y tengo causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. No es solo el círculo, sino que al contrario, cuando hablamos de un espacio secuencial, estamos hablando como de una espiral, ¿de acuerdo? De un proceso, en donde empiezo con una cuestión y voy creciendo conforme voy caminando y voy haciendo. Puedo llegar a tener los mismos elementos, ¿no? Es decir, planeación, ejecución y evaluación, puedo irlo teniendo, pero cada uno de ellos va a ir creciendo conforme va caminando esta dinámica. ¿De acuerdo? Ese es como uno de los elementos fundamentales del proyecto de intervención comunitaria. En este sentido, para poder hacer una intervención comunitaria es fundamental partir de un diagnóstico. Pero partir de un diagnóstico específicamente no sea útil para lo que yo quiero hacer. Hay una gran cantidad de metodologías para hacer diagnósticos. Si ustedes se meten a la bibliografía o meten simplemente en Google la palabra diagnóstico y le agregan comunitario, les van a aparecer un montoncísimos de referencias. Sin embargo, para nosotros y propiamente para el diplomado, y más en esta lógica, si pensamos que la intervención va a actuar dentro de un espacio de la interacción social y va dirigido a la prevención, ¿no? Sobre todo del ámbito de la violencia, pensamos que el diagnóstico debe de considerar por lo menos estos elementos que no son los únicos, ¿no? Hay muchos más elementos.
pueden complementarse, ¿no? Pero por lo menos estos elementos que son necesarios considerar. Esto también lo trabajamos en el módulo 3, ¿no? Cuando hablamos de prevención. Es decir, cómo hacer un diagnóstico comunitario, cómo empezar a establecerlo, cuál es el análisis. No me voy a detener. Pero lo que sí quiero hacer hincapié es que el diagnóstico comunitario es fundamental y que, por ejemplo, por lo menos debe de contemplar conocer quiénes son los actores de la vida social, de la vida comunitaria y quiénes son los líderes de opinión, ¿no? Es decir, quiénes están interactuando constantemente, quiénes son, cuando vemos nosotros una obra de teatro, decimos, pues ahí están los actores, quiénes son los actores principales, quiénes son los actores secundarios, quienes solo participan como observadores, es decir, a eso se refiere la dinámica de actor social en la vida comunitaria. ¿Quién lleva la batuta en la comunidad? Son los jóvenes, son los adultos, es un grupo, es la delincuencia. ¿Qué está pasando al interior? Los grupos delincuenciales, ¿quiénes están ahí? Y los líderes de opinión, que es saber un poco qué dice la gente. Acuérdense que de líderes de opinión hay formales e informales. Los formales son aquellos que tienen un cargo, digamos, establecido. El líder de la comunidad o el representante vecinal, el maestro de la escuela, el sacerdote, ¿no? Tienen como un cargo establecido específicamente, o no solo el sacerdote católico, sino de cualquier otra, pastor de cualquier otra religión, es decir, aquel que cubre como un papel de liderazgo. Pero también hay otros informales. Estos informales son aquellos, por ejemplo, que es muy fácil identificarlos. Si nosotros queremos saber qué pasa en la comunidad, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A don Juan o a doña María o a doña, no? A quien sea. Ellos son los que saben y tienen el pulso de la comunidad, ¿no? Y entonces a veces platicar con ellos me da una idea de qué está sucediendo en ese espacio. Bueno, esos son como los líderes informales. Por lo tanto, también necesito conocer como esta historia de la comunidad. Como les decía yo anteriormente, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cómo esa comunidad ha resuelto sus problemas, cuáles son los principales problemas y los conflictos a los cuales se enfrenta, pero sobre todo cómo ha resuelto esos conflictos. Si los ha resuelto, por ejemplo, ¿no? También, que sería otra de las cuestiones. Y cómo ha enfrentado este tipo de situaciones, ¿no? Y esto marca de manera importante cómo va adquiriendo una forma, una conceptualización la propia comunidad. Se va entendiendo a sí misma en su lugar en el mundo, ¿no? Va colocándose y va diciendo, claro, nosotros somos luchadores, nosotros somos una comunidad que siempre ha estado de pie, o no, simplemente, pues bueno, nos organizamos en los momentos más claves, o tenemos muchos conflictos, no sé. La gente va hablando sobre esta cuestión de la comunidad. Y así se van conformando también muchos mitos y ritos dentro del interior de la comunidad. Algunos mitos y ritos de la comunidad, acuérdense, son aquellos ritos formales, digamos, o establecidos dentro de los espacios culturales, digamos, de un ciclo cultural a lo largo del año, ¿no? Es decir, acuérdense que, bueno, estamos justo en este mes, iniciando ya como este cierre final del año, ¿no? Y empezamos con las fiestas patrias, de ahí nos seguimos al Día de Muertos, de ahí se viene la parte de la Navidad, después se viene Reyes, ¿me explico? Y después se viene la Candelaria, ya. Y de ahí viene toda esta serie de cosas, que no solamente tiene que ver con cuestiones religiosas, sino también con cuestiones cívicas, ¿no? Como por ejemplo acabamos de pasar eh, la, la, la fecha de la independencia de México, ¿no? Se viene después esta parte del 12 de octubre, que en el encuentro de dos culturas, o lo que sea, no me voy a meter a detallar, pero son como fechas que son significativas, ¿no? Y de ahí nos vamos caminando, se viene la revolución y así. Es decir, hay un ciclo cultural al interior de esta comunidad en el cual muchas ocasiones pues la vida misma de la comunidad va girando en torno a esta serie de ciclos, ¿no? Y encontramos espacios en donde a lo mejor en Navidad ya o en la parte de las fiestas decembrinas, son momentos de mucho contacto de la comunidad, pero también hay de muchos conflictos porque hay un abuso en el consumo de alcohol y eso puede llegar a producir una serie de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se van produciendo este tipo de cosas y se van a llegar a producir también una serie de mitos que están al interior de la comunidad, que van desde historias muy comunes hasta cuestiones como pequeñas frases de decir, por ejemplo, cuando son momentos de elecciones, ¿no?
Pues si no hubo muertito o no hubo golpes entre los de tal partido y tal partido, no hubo proceso de elección, ¿no? Es como normalizar de alguna manera que haya procesos violentos o situaciones de violencia al interior de la comunidad y se justifica porque pues, es parte de esta. Entonces es un mito que, bueno, todo esto me permite de alguna manera también saber cómo se relaciona. Necesito conocer la comunidad en la que estoy, para eso tengo que hacer un mapa ecológico. No es solamente conocer las calles, sino saber, por ejemplo, cuántas escuelas existen, cuántos comercios, dónde están ubicados los comercios, hay una zona comercial, hay áreas verdes, hay lugares de esparcimiento, en dónde se reúnen los jóvenes, en dónde se reúnen los adultos, en qué horario, por ejemplo, si hay un parque central, en la mañana están solamente las personas adultos mayores, en el mediodía están los niños, en la tarde están los jóvenes y en la noche se reúnen aquellos jóvenes y se convierte en otro centro, digamos, de consumo de sustancias. O sea, ¿qué pasa en esos espacios? ¿No? Eso es parte de la dinámica del mapa ecológico, en donde se concentra el comercio, en donde se dan los asaltos, ¿no? En donde hay toda una serie de situaciones. Eso nos permite describir. También necesito conocer las redes sociales de la comunidad. Y cuando hablamos de redes sociales no me estoy hablando de Facebook, ni de Twitter, ni de WhatsApp, no estoy hablando de esas cosas, sino que estoy hablando de cómo se relacionan al interior. Esta parte de los actores, por ejemplo, quiénes son los líderes, cuál es la forma de relacionarse, qué líderes se llevan con quién, qué líderes no tienen relación entre ellos. Hay pequeños grupos de personas al interior que se reúnen solo en una parte porque son más vecinos, y entonces tenemos pequeños subgrupos al interior de toda la comunidad. ¿Quiénes son los que contactan este tipo de subgrupos al interior? Es decir, hay todo un análisis por ahí que les invito a que traten de repasar el, el módulo 3 y ahí van a encontrar como detallado cada una de estas cosas. Y por lo tanto también, ¿cuáles son las frases más comunes que existen sobre el actor o sobre el fenómeno al cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la gente de las personas que consumen sustancias, ¿no? Y qué dicen propiamente de las que consumen drogas y de las personas y de la droga, ¿no? Pues puede haber muchísimas frases, puede haber frases o cuestiones desde son jóvenes que están desperdiciando su vida o personas que han desperdiciado su vida, personas que no tienen remedio, hasta frases como es necesario poder trabajar con ellos, necesitamos hacer algunas cosas, es posible, han estado, ¿no? Todo este tipo de cosas por ahí. Sobre la violencia, lo que les decía yo, cómo se normaliza, no, sí es común, puede ser las personas en la comunidad, no, es común que se golpeen, no, cuando se ah, recuerdo una comunidad que había una cancha de fútbol y ya para la gente de la cancha de fútbol, la gente de esa comunidad era muy normal, pues que terminando el partido se presentaban dos fenómenos, ¿no? El primero es que la gran mayoría de los partidos acababan en alguna bronca, ¿no? Acababan en una bronca. Y la segunda es que acababan también pues, en un consumo de alcohol al final del juego, ¿no? Ya sea para celebrar la victoria o para llorar la derrota, ¿no? El chiste es que siempre había como esta posibilidad y ya era parte de la vida cotidiana de los fines de semana de la comunidad, ya la gente lo veía de una manera normal. Bueno, poder entender por qué la gente lo veía de una forma normal, no le causaba ningún conflicto, bueno, es parte de entender a partir de estas frases que se llama la parte de entender la representación social de la comunidad. Todo esto es saber cómo la comunidad se representa, cómo lo ubica, cómo lo entiende, cómo se siente ante ella y cómo aprende a vivir con este tipo de cosas. Entonces, esta es la idea o es la noción de un diagnóstico comunitario que nos permite tratar de entender un proceso de intervención comunitaria desde esta lógica que hemos estado hablando. Bien, es en sí, entonces, que si queremos como resumir de alguna manera qué significa o qué implica una intervención comunitaria, vamos a entender que entonces implica un proceso comunitario, ¿no? Y al hablar de proceso, entonces hablamos de fases o etapas graduales. Ojo, acuérdense que es lo que estamos viendo. Otra metáfora, otra forma de entender un proceso son como escalones, ¿de acuerdo?
escalones en donde yo voy subiendo cada uno de estos elementos para hacerlo de manera gradual. Sin haber dado la primera parte de la fase o primera etapa, pues no puedo entender la segunda, ¿de acuerdo? Pero al interior de cada fase yo puedo tener distintas acciones, ¿no? De cada etapa yo puedo tener que en la siguiente etapa pueden ser las mismas o pueden complejizarse un poco más para seguir avanzando en este proceso, ¿no? Y poco a poco puedo ir llevando como en esta parte más gradual. Entonces estamos hablando de un proceso de la comunidad. Ojo, es proceso comunitario, no es proceso del equipo. El equipo también vive y la institución vive un proceso al interno, pero eso es otra historia. El chiste es que nosotros pongamos nuestros ojos dentro del proceso de la comunidad. Y en esto implica, por ejemplo, cuestiones de la participación comunitaria, por ejemplo, participación de la comunidad. Hablamos, por ejemplo, de un protagonismo progresivo. No querramos llegar a una comunidad en una primera etapa y tener y saber que la comunidad va inmediatamente a asumir una parte protagonista. Esto no existe. Tenemos que primero tal vez iniciar nosotros a ser una parte protagónica, involucrar a la comunidad y poco a poco ir cediendo estas cosas al interior de la propia comunidad, a los liderazgos que se vayan generando, de tal manera que al final ellos acaban manejando este proceso, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos un lugar un poco más secundario en esta dinámica de la idea. Esa es un poquito la cuestión de la comunidad. Y por lo tanto, es bien importante trabajar en la organización, en las distribuciones de las tareas. Por supuesto, también en la mejora de la comunicación. Este es un aprendizaje que se va dando también entre la propia comunidad y, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Como a veces las autoridades nos quedamos, o a las personas externas a la comunidad, no alcanzamos a entender qué es lo que la comunidad nos está queriendo dar o nos quiere decir. Y en muchas ocasiones la comunidad tampoco tiene la idea de cómo interactuar con las autoridades o maneja ya una cuestión muy clara de manejo, por ejemplo, con las autoridades. Sabe que es una relación, digamos, desigual y entonces yo tengo que ir al municipio y ir a la ventanilla y quedarme dentro de esos procesos, pero no tengo mayor proceso de relación. En cambio, hay que ir construyendo de alguna otra forma esta relación entre el municipio, esta relación entre las instituciones de la sociedad civil externa y la comunidad para mejorar este proceso de comunicación. Por lo mismo también es hablar poco de la utilización de los diferentes recursos y sobre todo la utilización eficiente, ¿no? En muchas ocasiones, al principio de los proyectos, los recursos, se desperdician, ¿no? O no son utilizados en su mayor eficacia. Conforme vamos caminando en la lógica de estos proyectos, obviamente la comunidad va aprendiendo a partir de sus logros y de sus fracasos y de las dificultades, cómo las va resolviendo, a poder manejar sus recursos. Pero no solamente estoy hablando de recursos materiales o recursos económicos, también hablamos de recursos humanos, ¿no? Hablamos de recursos institucionales, es decir, a veces al principio de los proyectos no nos damos cuenta de la importancia que tiene poder trabajar con otras instituciones dentro del mismo espacio, queremos hacerlo todos nosotros. Y después poco a poco está la realidad de la comunidad, la realidad del, de- de- del proyecto, ¿no? De lo que estoy haciendo, las dificultades con las que me enfrento, me van lanzando a darme cuenta que tengo que establecer alianzas de trabajo con otros grupos, alianzas de trabajo con otras instituciones para poder de alguna manera intervenir en este espacio. ¿Ok? Esto es parte de la dinámica. Y por lo tanto, es reforzar esta noción del que les decía yo. La intervención comunitaria parte de un proceso participativo, en donde la comunidad es el sujeto activo de la intervención, no el objeto de la intervención. Aquí hay que diferenciar muy importante. Cuando yo tomo como un objeto, es algo en donde yo voy a intervenir. Ese es mi objeto de intervención, ¿de acuerdo? Es en donde voy a estar. Si yo lo tomo como un sujeto, eso ya me implica hablar de alguien, que es una noción completamente distinta, y que esto me lleva directamente a un proceso de retroalimentación, de tomar en cuenta sus puntos de vista, de involucrarlo y todo lo que ya hemos estado comentando. Es por eso
que estamos hablando en esta idea de sujeto de la intervención, ¿de acuerdo? Por ahí va un poquito esta cuestión. Ahora bien, en este sentido, ¿no? Tengo que pensar en dos grandes componentes de esta intervención. Si hemos estado hablando de un proceso participativo y de un proceso comunitario, esto nos va a llevar específicamente a dos cuestiones muy concretas. Lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, es decir, cómo vamos alcanzando el bienestar de la comunidad a través de la mejora de la calidad y el nivel de vida, ¿no? Que es en esta lógica de ir promoviendo esta dinámica de desarrollo comunitario y por lo tanto también la organización propia de la comunidad, ¿no? Una organización comunitaria, en donde vamos tratando de encontrar un esfuerzo deliberado para alcanzar una acción, donde cada uno tiene distintos objetivos, ¿no? Y que estos objetivos de alguna manera son objetivos de la comunidad y que van conformando una estructura de aprendizaje, ¿de acuerdo? De estos mecanismos en la toma de decisiones que se van haciendo. Entonces, como ya había yo comentado, tiene que ver con estos dos elementos primordiales, ¿no? El desarrollo de la comunidad y la organización comunitaria. Son estos dos grandes componentes del proceso. Ahora bien, los he tocado, los he mencionado, pero hay, digamos, tres actores principales dentro de la intervención comunitaria, que toda intervención comunitaria debe considerar, ¿de acuerdo? Y que son esos tres que están ahí en la pantalla. El equipo comunitario, la comunidad y las instituciones de gobierno. Entendido el equipo comunitario como este equipo de personas que puede ser de una institución de gobierno también, pero es un equipo, es el equipo de profesionales o el equipo externo que puede ser de una organización, de un espacio de intervención, una organización, de una institución gubernamental, o puede ser un colectivo que intenta trabajar al interior de la comunidad y que su papel va más relacionado a favorecer estos procesos de organización comunitaria. Favorecer es ayudar, promover, construir digamos, el tablero para que la propia comunidad pueda organizarse, ayudar a promover este desarrollo de la comunidad. También el equipo se encarga de conocer a la comunidad, como ya lo decía, en la parte de diagnóstico y en la interacción directamente con la comunidad. Se convierten en un interlocutor entre los diferentes sectores y actores de la comunidad, es decir, son ellos quienes promueven estas relaciones que a lo mejor no existían anteriormente, ¿no? Sino que van teniendo esta posibilidad y se convierten en interlocutores, en mediadores, en, como ustedes quieran llamarlo, pero que van tejiendo de alguna manera estas redes que existen al interno de la comunidad y van tejiendo contactos. Tienen que andar moviéndose por todo el interno de la comunidad y por lo mismo también mantener una posición ética bien importante, ¿no? Al interior de la comunidad, es decir, donde lo que está puesto como, como valor primordial tiene que ver todo lo que relacionado con la tarea que estamos haciendo y con el beneficio de la comunidad, ¿no? Mantener una postura ética significa no se vale, por ejemplo, tener una agenda oculta, digamos una agenda política, una agenda religiosa o una agenda de intereses personales que me permitan económicos o sociales o de liderazgo que me lleven a mí a obtener un beneficio, ¿no? Personal o digamos un beneficio como grupo, como, sino que tiene que ser el beneficio de la comunidad. Es lo que tiene que estar puesto ahí y que toda nuestra tarea, nuestra labor y nuestras acciones están enfocados en este sentido. Y por lo tanto también mi acción es profesional, por ejemplo, ¿no? No puedo llegar a improvisar a la comunidad, sino que tengo que llegar preparado, tengo que tener un material construido, tengo que tener los elementos concretos, la responsabilidad, no puedo decir que voy y después no voy, no, todas estas cuestiones que suceden en muchas ocasiones, bueno, tienen que ver con esta postura ética del equipo. Al mismo tiempo, tenemos que hablar, por ejemplo, de la comunidad, que ya lo hemos estado haciendo hincapié en los diferentes momentos de lo que he estado comentando con ustedes. En esta lógica podemos hablar, por ejemplo, de estas nociones de la participación activa, que ya lo hemos dicho,
de potencializar los recursos existentes, es decir, no hay comunidad, por más pobre que sea, que no tenga recursos al interior de la comunidad. ¿Me acuerdo? Cuando hablo de recursos, no estoy hablando de recursos materiales ni recursos financieros, ¿no? Estoy hablando de todo tipo de recursos, que pueden ser espacios de trabajo, ¿no? Puede ser un área, y un espacio de trabajo puede ser tan simple como un prado verde en donde la gente pueda reunirse, compartir, ¿no? Hasta un parque o salones más establecidos, ¿no? En todas las comunidades siempre hay personas que buscan el beneficio de su comunidad, ese es un recurso, personas que saben hacer cosas, siempre habrá una persona que a lo mejor sepa tocar un instrumento y quiera compartirlo con los jóvenes, bueno, ese es un recurso que yo puedo utilizar como lo potencio en el objetivo de la intervención que yo quiero tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas, no hay comunidad, por más pobre que exista, que no tenga recursos, ¿de acuerdo? El chiste es saber identificarlos y potencializar. Lo mismo también tiene que ver con esta activación de las redes. Entonces, estas redes sociales, acuérdense que redes sociales estamos hablando de las relaciones que existen. Y entonces, ¿cómo yo los activo? ¿Cómo los pongo en contacto? ¿Cómo, mira, aquí esta persona sabe sobre herrería, esta persona sabe sobre pintura y necesitamos arreglar los juegos que existen en el parque. Entonces, pero los juegos están todos destrozados, son juegos metálicos. Bueno, pues el de la herrería puede ayudarme, el de la pintura puede ayudarme a hacer la parte de la pintura y tengo unos niños que pueden ayudar a limpiar el espacio y busco a jóvenes que pueden ser personas muy entusiastas y que pueden organizar algunos juegos y voy buscando a lo mejor al grupo de adultos que también se organizan en un espacio ahí de convivencia. ¿Me explico? Activo las redes sociales para resolver una problemática muy sencilla. Arreglar los juegos del parque para los niños es el pretexto, lo que yo en realidad estoy trabajando es en las dinámicas de relación que existen entre los niños, los jóvenes, los adultos, en un espacio muy concreto. Es como la idea un poco de lo que estoy hablando de la activación de las redes sociales y la intervención en procesos de interacción. ¿Me explicó? Un pretexto, una actividad, ¿no? Digamos que es como lo que se alcanza a ver, pero en realidad lo que estoy trabajando es una forma de espacio. Y entonces tiene que ser un espacio en donde sea seguro, no haya consumo de sustancias, por ejemplo, no se presenten situaciones de violencia y si se llegan entonces a presentar, cómo las resolvemos, aprendemos a resolver el conflicto, es ahí en ese lugar, ese es donde estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y el tercer actor, muy importante, tiene que ver con las instituciones de gobierno, porque y sobre todo las instituciones más locales, estoy hablando de los municipios, por ejemplo, estoy hablando de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, pero que eso no descarta a los otros niveles, ni a nivel estatal, ni por supuesto a nivel federal, ¿no? Todos tienen como sus diferentes competencias y sus rangos de intervención, pero esto es muy claro, por ejemplo, en los niveles de los municipios y de las alcaldías en la Ciudad de México, porque son los que están más en contacto para la vida cotidiana de la comunidad. Es ahí en donde se resuelven situaciones que tienen que ver con el drenaje, que tienen que ver con la pavimentación, con la luz, con todas estas necesidades que existen de la vida cotidiana, con muchas ocasiones con la propia seguridad, la policía de barrial o la policía de zona, este tipo de cosas que están ahí directamente, ¿no? Entonces, las instituciones de gobierno tienen que tener la posibilidad de incorporar a los ciudadanos en la vida pública, esta noción de la participación comunitaria, que no se concentra solamente en hacer una encuesta, por ejemplo, o hacer una consulta sobre un elemento, sino que tiene que haber una verdadera participación. Ese es un elemento nada más. Puede ser necesario, pero no es suficiente para promover la participación. Entonces, ¿cómo promovemos la participación? Tiene que ver con la toma de decisiones específicamente, con toda una serie de acciones que se van haciendo de manera conjunta, en donde quien tiene los recursos, por ejemplo, es propiamente la institución de gobierno, ¿no? El municipio es quien tiene los recursos, o cómo los planea y los destina, tomando en cuenta las necesidades de la comunidad, no vista solamente desde la noción del municipio, sino visto desde la propia comunidad, ¿no? Habrá que preguntarle en muchas ocasiones a la comunidad qué necesita.
y cómo lo quiere hacer, ¿no? Y a partir de ahí podrá implementar acciones que vayan orientada a resolver los problemas que la propia comunidad pueda considerar como importantes, ¿no? Buscar diferentes formas de organización, de participación, que pueden más de cuestiones de comités, todo muy enfocados directamente a los beneficios de la comunidad, no tanto como en muchas ocasiones se utiliza para buscar fines políticos o electorales, sino estamos buscando formas de participación más directa para resolver las problemáticas de la comunidad, ¿no? Y lo que ya les decía también, cómo evaluamos junto con los vecinos lo que estamos haciendo, ¿no? Donde haya una participación directa. Y que no significa aplicarles una encuesta, sino a lo mejor sentarnos a tener espacios de evaluación participativa en donde la comunidad exprese cómo se ha sentido, qué avances logra, cuáles han sido las dificultades, ¿no? Porque sobre todo las evaluaciones nos ayudan cuando encontramos errores, fracasos, dificultades. Es ahí en donde logramos aprender, porque es donde logramos encontrar una nueva posibilidad para intentar resolver, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esta serie de ejercicios? Esos son como los tres elementos fundamentales. Ahora bien, en muchas ocasiones, para poder trabajar en una comunidad y para hablar de todo esto, pues siempre tenemos que pensar en la cuestión económica, en la sostenibilidad de la intervención de la comunidad. Y hay muchas metodologías, muchas herramientas que nos ayudan a trabajar sobre esta idea de la sostenibilidad, porque hay que entender que los recursos siempre son finitos, ¿no? Es decir, siempre hay una cantidad y el presupuesto siempre está delimitado, ¿no? Como hay este tipo de cosas, de recursos infinitos, siempre están ahí. Pues, ¿cómo encontramos otra serie después? Pero también hay que tomar en cuenta que una de las cuestiones importantes es que después la comunidad pueda aprender estos procesos y después ellos continúen y no sean dependientes, por ejemplo, solamente del presupuesto que nosotros como organizaciones externas o como instituciones gubernamentales estemos dando, ¿no? Hay que ayudar a la participación comunitaria, tienen que ver también con esta serie de cosas. Y ayudar a mantener en el tiempo estas acciones y estos esfuerzos que se realizan. En la comunidad, muchas de estas tareas o acciones tienen que ver, por ejemplo, con procesos de la autonomía comunitaria, es decir, procesos en los cuales la propia comunidad puede ir dando recursos, ¿no? Que pueden ser desde recursos, con lo que les decía hace rato, ¿no? Pueden ser tiempos, las nociones, por ejemplo, del tequio famoso, ¿no? En donde se organizan acciones de trabajo comunitario para resolver una cuestión que beneficia a toda la comunidad, entonces lo que aporta a la comunidad es propiamente su trabajo, este tipo de acciones que ya conocemos, ¿no? Es un trabajo colaborativo, un trabajo de la propia red que existe al interior de la comunidad. Bien. Pero también puede haber algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones financieras, ¿no? Entonces, ahí hay muchas metodologías que van desde cuestiones como la propia subvención o los recursos públicos, es decir, cuando uno presenta un proyecto a una institución, ya sea de financiadora, puede ser de la sociedad civil, o bien uno puede acceder a ciertos recursos públicos. Entonces, como presentamos un proyecto, eso es una de las maneras que se puede haber. Conseguir soporte en especie o donaciones, ¿no? También en muchas ocasiones esto es muy común. Puede haber acciones comunitarias para captar fondos que van desde hacer rifas, kermeses, recolección de basura, toda una serie de cosas que pueden ahí generar, donde el límite está más en la creatividad, ¿no? Hay algunas cuestiones más específicas que se han empezado a dar, como plataformas de financiamiento colectivo, ¿no? O el crowdfunding, que no es otra cosa más que, si ustedes se meten, escriben esa palabreja en Google, les va a lanzar algunas plataformas en las cuales uno tiene una causa y el crowdfunding son pequeños financiamientos que va dando diferente gente. Entonces, yo lo transmito de manera virtual, ¿no? Y la gente puede meterse, ver la causa y si está de acuerdo, aportar desde $1 hasta 100 pesos, 500, lo que sea, ¿no? Y entonces esas pequeñas aportaciones van juntando, pues a la larga, un recurso importante que me puede llegar a permitir a seguir trabajando con mi proyecto.
Y algunas otras mucho más complejas que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, en la cual, por ejemplo, algunas empresas se ponen en contacto junto con otras organizaciones de la sociedad civil o instituciones de gobierno y en conjunto financian acciones de trabajo, ¿no? En donde la empresa lo que logra retomar es justo esta noción de responsabilidad social, es decir, en donde como institución, como empresa, no solo se dedica a la generación de la riqueza económica, sino que tiene la posibilidad de tener una acción que sea responsable con sus trabajadores, con su medio ambiente y con la comunidad, ¿no? Es una noción que muchas empresas están manejando actualmente, que a veces se queda tan solo en conseguir una cuestión de un sellito por cuestiones comerciales y en la práctica es solamente el llenado de papeles, ¿no? De una serie de requisitos, pero que otras sí están buscando, sinceramente, y buscando acciones más concretas, ¿no? Para llevar a cabo esta noción de la representación, de la responsabilidad social, ¿no? Y por lo mismo también, ya en un nivel mucho más complejo, la cuestión de la empresa social, ¿no? Donde ya estamos hablando de un nivel de una empresa que tiene entre sus manos un proyecto que va buscando para cuestiones de beneficio de la comunidad, pero que están dirigidas, por ejemplo, a cuestiones mucho más concretas, por ejemplo, darle trabajo a personas eh, que necesitan de alguna manera tener un espacio, ser beneficiarios y que tienen alguna situación de este ya sea de alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, recuerdo un ejemplo de un caso en Barcelona, por ejemplo, en donde la población de calle, ¿no? Gente que vivía, pernoctaba en la calle, consumiendo sustancias y una serie de cosas, es captada por una organización, es capacitada, trabaja directamente con ellos y entonces esto lo que hacen es, además de su proceso personal, adquieren una habilidad, la gente de calle conoce ciertos, digamos, callejones por la ciudad, ¿no? Ciertos lugares en los cuales pues no son tan de tan fácil el acceso y que lo organizaron como una especie de tours, ¿no? Turísticos para entonces toda la gente que quisiera participar en esos tours pudieran participar y los guías turísticos era esta población de calle. Y esa es la empresa, ¿no? La empresa en la cual gente que tiene alguna vulnerabilidad, discapacitada, se trabaja con ellos, se hace todo un proceso y se genera una empresa, por ejemplo, de tours turísticos en una ciudad, ¿no? Y entonces se produce. Y estos recursos no se quedan solamente para que se enriquezca la organización, sino se distribuye la riqueza al interior de los, ¿no? Esa es como la idea legalmente de esta cuestión, ¿no? Entonces, por ahí van como algunas de estas situaciones, ¿ok? Bien, voy a seguir un poquito con lo siguiente. Y entonces, al final del día, lo que yo tengo que tener claro es que necesito un plan de trabajo o un plan de acción. Este plan de trabajo, todo esto que acabo de decir se concreta en esta idea, ¿no? En donde yo tengo un marco que guía mi proceso de acción o de cambio dentro de un contexto, ¿no? En función de las necesidades propias de la comunidad, que va describiendo cada uno de los pasos en los cuales van a tener los diferentes programas y proyectos que estarán implementados para lograr estos objetivos. Ustedes ya retomaron, acuérdense, en una sesión anterior, que justo la anterior, la diferencia entre plan, programa, proyecto, ¿no? En ese sentido, bueno, estamos hablando de un plan general que puede tener distintos programas y proyectos, ¿no? Y que al mismo tiempo puede tener un proceso de planeación que debe, lo que hemos estado diciendo, incorporar la percepción de la comunidad sobre sus necesidades, asegurar esta participación de la comunidad de manera inclusiva y de manera integrada, ¿no? Por lo mismo también cómo construir este consenso que vamos realizando y además especificar como las acciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, y esto es bien importante, cómo estas actividades que yo voy haciendo son monitoreadas, es decir, voy siguiendo, voy dando seguimiento de cuál es su avance, ¿no? Con algunos indicadores muy concretos, principalmente, que pueden ser tanto cuantitativos, es decir, un número, o cualitativos, es decir, en donde puedo yo
tomar otra serie de recursos para entender cómo va caminando mi proceso, ¿no? Y por lo mismo también tiene que ser evaluada, ¿no? Evaluación que te tiene que dar, pueden ser a la mitad del proceso, al final, o inclusive distintas evaluaciones a lo largo del camino, ¿no? De este tipo de plan de trabajo, pero que tienen que estar planeadas desde el principio. No son, ay, se me ocurre que ahora tengo que evaluar porque ya no sé ni para dónde voy, entonces hago un alto y lo primero que hago es hacer una evaluación. No, la evaluación ya tiene que estar planeada. Tengo que saber cuándo voy a hacer la evaluación y cuáles son los objetivos de cada una de ellas desde el principio, ¿de acuerdo? Eso es parte de. En resumen, este pequeño esquemita que tienen ahora ustedes en su pantalla es justo un esquema que nos permite todos estos conceptos que de alguna manera hemos estado trabajando, tratar de ubicarlos de una manera muy gráfica, ¿no? En donde todo esto que de alguna forma hemos dicho puede ser contemplado así. Entonces, en este sentido, y hago un resumen muy rápido, la intervención comunitaria es una acción intencionada que parte de un diagnóstico comunitario y que trata a partir de ahí identificar cuáles son los factores de riesgo y protección y las interacciones sociales. Y esta intervención me va a implicar tener un proceso comunitario que tiene que ser secuencial, dinámico y aprender la comunicación entre los distintos actores y que va a definir a partir de esto un proceso participativo en donde hay un papel protagónico de la comunidad. Y entonces este proceso participativo va a tener la intencionalidad de producir un desarrollo comunitario, es decir, el beneficio de la propia comunidad, pero que se va a promover y apoyar a partir de la organización comunitaria. Y para poder hacer eso necesito de la intervención de la comunidad, es decir, hablando del territorio, de la población, de la ciudadanía y de las demandas o necesidades, de las instituciones de gobierno en los tres niveles, municipal, estatal y federal, y por lo tanto también de un equipo comunitario que se va a encargar de conducir el proceso y una postura ética. De tal manera que para poder hacer esto me voy a tener que pensar en cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones a nivel comunitario o financiero, como lo hemos estado comentando, y por lo tanto también necesito del otro lado un plan de trabajo o de acción que me permita tener mi panorama completamente establecido en los pasos, como hemos estado comentando, y hasta dónde poder llegar con todas estas características que hemos estado diciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto me permite tener una noción como muy clara de por dónde está a la comunidad, perdón, dónde está el proceso de intervención comunitaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver, y ya directamente en los últimos 15 minutitos, más o menos, 15 o 20 minutitos los siguientes, decir, bueno, todo esto, ¿cómo lo concreto? ¿Cómo diseño, por ejemplo, un proyecto de intervención comunitaria? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué debe de contener cada uno de estos elementos? Ustedes al final del día, al final de este diplomado, lo que tienen que entregar será justo un proyecto, ¿no? Escrito, con todas estas características, en donde se vea reflejado pues el aprendizaje que ustedes han tenido a lo largo de los diferentes módulos del diplomado. Entonces, el propio diplomado les establece o les propone estos 16 puntos específicos o 16 elementos para poder diseñar un proyecto. Hay muchos más, hay otras metodologías, hay algunos que tienen más puntos, otros que tienen menos puntos, etcétera, etcétera. Ese no es el punto de discusión ahorita. Para este diplomado, estos son como los 16 primordiales que pueden de alguna manera retomar. Seguramente ustedes en sus diferentes experiencias profesionales han desarrollado otra serie de proyectos, ¿no? Y algunos van adquiriendo distintas metodologías, distintos espacios, distintos formatos. Este es propiamente el que nos ha ayudado a nosotros, dentro de la lógica del diplomado, a construir un proyecto que a la larga ustedes van a poder llevar a la práctica, ¿no? En esta otra parte. Y entonces voy a ir mencionando cada uno de los elementos solamente de una manera más que nada enunciativa, porque si no esto, y como algunos de los elementos primordiales o principales, para no hacerlo demasiado tedioso, pues esto es muy, como muy técnico.
pero tratando de hacer un poco de relación con todo lo anterior que hemos estado comentando. Entonces, en primer lugar, como digamos el primer punto o el primer paso, necesito yo conocer, ¿se acuerdan que habíamos dicho que necesito tener un objetivo? Necesito tener claro hacia dónde voy. Bueno, pues necesito saber cuál es esta visión de seguridad ciudadana de la comunidad a la cual yo quiero llegar. Es decir, acuérdense que estamos haciendo un proyecto de prevención comunitaria, ¿de acuerdo? Y estamos haciendo un proyecto de prevención comunitaria al interior de una comunidad y dirigido justamente a prevenir las situaciones de violencia, construir y fortalecer la seguridad ciudadana. Entonces, pues necesito saber de qué manera yo puedo tener esta visión. ¿Cuál es la visión que yo quiero construir? ¿Cuál es ese futuro? ¿Cuáles son los valores que de alguna manera van a guiar mis acciones? ¿Cuáles son las condiciones que me gustaría que pudieran existir? ¿Qué pretendo conseguir? ¿Con quién trabajar? ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes un pequeñito ejemplo, que no lo voy a leer, sino que es como esta idea, es hacia dónde voy. ¿Cuál es, digamos, nuestro punto de visión de seguridad? No quiero llamarlo ideal, pero va mucho en esta lógica de decir hacia dónde voy. Esto es lo que quiero lograr en este espacio. ¿De acuerdo? Esto obviamente surge después de este proceso de la comunidad. No es solamente un deseo, sino que también tiene que ver con lo que hemos podido observar y que podemos lograr de alguna manera, ¿no? Y que, Después, y que ahí participa la comunidad, ¿no? Es muy interesante si desde esta visión como particular se integra una visión conjunta, porque será la comunidad quien apoye esta transformación. ¿Es correcto, Bernardo? así es. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por la precisión. Ya la había yo dado por sentada, ¿no? Y sí, pero tienes razón. Creo que es importante hacer hincapié que por supuesto que esta visión tiene que ser construida junto con la comunidad. De hecho, muchas de estas cosas tienen que ser construidas junto con la comunidad, ¿no? Porque no es solamente mi visión idealista externa que puede estar muy sesgada, porque es mi visión personal, profesional. Tiene que ser la visión de la comunidad, ¿no? ¿Ellos qué quieren? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿Hacia dónde quieren dirigirse? ¿Qué posibilidades ellos alcanzan? ¿Cómo? Tiene que estar en esta lógica. Gracias. Por supuesto, tiene que tener un título, ¿no? Es un título, digamos que es una carta de presentación, pero no tiene que ser una carta, ¿no? A veces nos gusta poner grandes nombres este, a nuestros títulos, ¿no? Les damos grandes rimbombantes, pero en realidad un título debe de contener una idea central del proyecto, a quién va dirigido, de dónde surge, si es claro, ¿no? El origen, si no, no es necesario, en qué lugar se va a realizar y por ejemplo, si pertenece a una institución. El chiste es que cuando yo lea el título, me quede como muy claro, por ejemplo, hacia dónde qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que estamos ahí observando es un centro comunitario para la atención a mujeres jóvenes víctimas de violencia de género en la colonia fulanita. Podría yo agregar en la colonia fulanita del municipio tal, eh, eh, dirigido por el gobierno federal, ¿no? Puedo yo agregarle ese tipo de elementos, pero eso ya son como extras. El chiste es que a mí me queda muy claro que con ese título que voy a hacer es un espacio, un centro comunitario, ¿no? Que tendrá diferentes espacios que tienen un objetivo. Atención a mujeres jóvenes que han sido víctimas de alguna situación de violencia de género y que va a estar ubicado en una colonia. Entonces, todo el mundo puede, con esa noción, tener una primera idea de hacia dónde va. Esa es como la intención cuando yo voy a ver cuando yo tengo un proyecto, ¿no? Esa es como la idea en la parte de... Un tercer paso es la descripción general de este proyecto. Aquí sí vamos a hablar de una descripción, ¿no? Y cuando yo hablo de una descripción, estamos hablando de un tipo de proyecto, cuáles son sus objetivos, quiénes son los beneficiarios, el lugar donde se va a realizar, qué problemáticas se va a atender y qué metodología voy a utilizar. Digamos, es un resumen de cuál es mi proyecto, ¿no? ¿Qué acciones voy a realizar? No se trata, muchas veces la descripción general del proyecto
cuando hablo de un resumen, tiene que ser muy corto, muy concreto, muy claro. No se trata de echar rollos, ¿no? De echar chorros, sino tener muy, muy, muy concretito cuáles son aquellos elementos fundamentales. Por eso las líneas de arriba permiten tener una primera línea de descripción, ¿no? De descripción escrita o descripción verbal de qué es lo que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en su ejemplo, este que está ahí colocado, pues pueden ir encontrando como estos elementos, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto? Es un proyecto de centro comunitario, ¿no? De atención a jóvenes de la violencia. Desde el propio título ya estoy hablando del tipo. ¿Cuál es su objetivo? Disminuir la violencia de género que sufren mujeres jóvenes en la colonia del municipio X, en el ámbito Y, del municipio Y, en el ámbito laboral, escolar y comunitario. Es decir, ya estoy delimitando dónde lo voy a realizar, ¿no? ¿Quiénes son mis beneficiarios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué problemática también está especificada? A través de talleres de manejo del tiempo libre. Va dirigido a jóvenes, a mujeres jóvenes, a jóvenes entre 14 y 25 años. Y voy a utilizar una metodología participativa y lúdica. ¿Me explico? Entonces ya la descripción de este proyecto ya me da una idea muy clara de qué es lo que yo voy a hacer. Por supuesto, tengo que pensar en la armonización del proyecto. Esto es algo que se trabajó en el módulo 6, si no mi memoria no me falla, módulo 6 o el 5, ¿no? En la cual eh, yo a veces en muchas ocasiones, esto es muy claro, por ejemplo, en las organizaciones de las instituciones gubernamentales, ¿no? En donde todas nuestras acciones tienen que estar armonizadas directamente a la ley o un plan de desarrollo o un plan económico. Hay una serie de elementos que están como nuestras grandes líneas, ¿no? Se supone, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo que se hace marca las grandes líneas en donde todas las instituciones federales tienen que irse acomodando, ¿no? Y marcan ejes, marcan distintas acciones, etcétera. Y entonces yo puedo irme acomodando, decir, bueno, este proyecto se armoniza directamente con este tipo de cosas, ¿no? Pueden armonizarse directamente a la ley, es como decir, esto que yo estoy haciendo está aportando a esta ley que me marca el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Pero eso también puede suceder en las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las organizaciones de la sociedad civil también tienen misiones, planeaciones estratégicas, planeaciones anuales, etcétera. Entonces, cómo este proyecto se incorpora dentro de esta planeación anual o estratégica. Esto tiene como sentido el decir que no vamos a hacer algo que se me ocurrió, las famosas ocurrencias, ¿de acuerdo? ¿No? Sino que este proyecto parte de una lógica de trabajo mucho más global y general de la organización o de la instancia gubernamental, ¿de acuerdo? Esa es como la idea, es decir, no es una ocurrencia, no es algo que de repente, sería bueno poder hacer algo así. Pues sí, a lo mejor, pero si no está o no se puede armonizar dentro de la lógica de trabajo, hay un punto de quiebre ahí que es necesario como volver a pensar y repensar si es importante hacer este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Esa es un poquito como la idea de este paso. Necesito tener un resumen del diagnóstico, ojo, estoy hablando de un resumen, ¿no? Con todas estas características que ya hemos estado hablando, un resumen propiamente que me permita tener una visión muy clara de la comunidad en la que yo estoy trabajando, ¿no? Este diagnóstico, por supuesto, ya ha sido construido con la comunidad, ¿no? Ya ha sido también de alguna manera elaborado, estructurado la, por el equipo de trabajo, ¿no? No es por una sola persona, esto es bien importante, hay que pensar siempre en equipos de trabajo, no solo en cuestiones personales, ¿no? Esto es muy difícil que una sola persona lo pueda hacer, tiene que estar en un proceso de equipo, porque eso nos permite de alguna manera también tomar diferentes visiones, tomar diferentes conocimientos teóricos, sobre todo si es un equipo de trabajo multidisciplinario. No es lo mismo como ve la realidad un abogado, que un trabajador social, que un psicólogo, que un sociólogo o que otro tipo de profesión, ¿no? Entonces, cada uno lo ve desde diferentes puntos de vista y cada uno puede aportar en esta dinámica. Y con estos elementos, ¿no? Considerar estas cuestiones que de alguna manera hemos estado trabajando. Estos lo trabajaron sobre todo en el módulo 3, entonces pueden retomar en el módulo 2 y en el módulo 3.
En el módulo 2 hacen una primera parte en donde ustedes trabajan sobre la cuestión más de definir el problema y tienen algunos elementos estadísticos que se pueden retomar, junto con el módulo 3 en donde retoman este diagnóstico que elaboraron y armar un resumen para presentar el proyecto. Por supuesto, esto no, al final del día lo que nos va a permitir es describir la problemática principal. Acuérdense que también ustedes han elaborado de alguna manera, también he visto la parte del marco lógico, donde hay que tener un elemento fundamental, hay que encontrar cuál es la principal problemática asociada a esta violencia al interior de la comunidad. Y a partir de eso, yo entonces puedo retomar un poco como su magnitud, ¿no? Cuál es la gravedad, cuál es la importancia, los beneficiarios y qué alternativas de soluciones da la comunidad y nosotros que estamos problemas. Y esto me va a permitir de alguna manera justificar la problemática, justificar mi proyecto ante la selección de esta problemática, ¿de acuerdo? Porque entonces adquiere relevancia, no es que a mí se me haya ocurrido poder trabajar en esto, sino que hay todo un procedimiento, toda una metodología detrás para decir, pues lo que yo tengo que atender es la violencia en la comunidad, pero específicamente de mujeres jóvenes, pero también tengo que hacer partícipe a los hombres, no solamente atender a todas las mujeres, sino también trabajar con los hombres, porque esto es una dinámica relacional de ambos géneros, y entonces tenemos que trabajar en estos espacios, y, ¿me explico? Pues por ahí van algunos de estos elementos. Y vamos tomando cada uno de lo que yo decía, la magnitud, si es algo importante o solamente se presenta en un sector, etcétera, etcétera. ¿Qué tan grave es? ¿Es un problema grave o es un problema no tan grave? O si la gravedad del problema no es observable, si es una cuestión que se queda en la dinámica de lo privado y no sale a lo público, todos esos elementos por ahí. Por supuesto, también en el paso 7 tengo que hablar de los antecedentes. En muchas ocasiones, estos proyectos que ya realizamos tienen antecedentes. Tengo que saber, por ejemplo, si ya ha habido proyectos similares realizados en este espacio con anterioridad. Es bien importante conocer. Saber, por ejemplo, si tengo que describir si es continuidad de un proyecto. Puede ser que este proyecto venga de varios proyectos anteriores, ¿no? Y que entonces esto que estoy haciendo ahorita es continuidad de un proyecto que ya trae eh, otra, algún otro tiempo que yo haya realizado, ¿no? ¿Quiénes han intervenido en la comunidad? No, es muy común que en todas las en todas las comunidades en las cuales nosotros queramos intervenir, no hay comunidad que no haya sido intervenida de una o de otra manera por alguna otra organización o alguna otra institución gubernamental. Siempre es importante saber qué se hizo, sobre todo para no repetirlo o para saber cuáles son los resultados o saber qué vamos a trabajar en ¿no? Finalmente, también es importante saber si estos proyectos han tenido resultados o no, y cuáles han sido los resultados, ¿no? Esto es bien importante porque de alguna manera determinan qué trabajo es lo que yo voy a hacer. Simplemente les comparto una experiencia en una zona que íbamos a trabajar con población de calle, en la zona del centro. Cuando nosotros hacemos todo el proceso de investigación y de diagnóstico, nos dimos cuenta que había cerca de 30, 40 organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales y religiosas que ya habían intervenido con esta población de calle. Y que una de las dinámicas que habían manejado es justo que daban o entregaban cosas, de tal grado que la comunidad, la misma población de calle ya sabía. Los martes vienen los de tal parte y me van a dar de comer esto, los miércoles vienen tales y me van a dar cobijas, los jueves vienen fulanos y me van a dar juguetes, etcétera. Y por ejemplo, cuando se acerca la época de frío, había 3 o 4 instituciones que entregaban cobijas. Y entonces, por supuesto, los muchachos iban con las 4 instituciones, agenciaban sus 4 cobijas o 2 cobijas de cada una, juntaban un stock de 8 cobijas y se quedaban con una y vendían las otras 8 y ese dinero lo utilizaban para consumir o para comprar drogas o comida o cualquier otra cosa. ¿Me explico? Entonces, saber este tipo de antecedentes dentro del proyecto, pues determina que mi proyecto, por ejemplo, una vez que hicimos eso, nos dimos cuenta que no podíamos repetirlo. Entonces, no podemos llegar a hacer lo mismo que ellos. No podemos llegar a darles cosas. Entonces, cuando empezamos a intervenir, lo primero que decíamos era justo, no vamos a hacer nada.
¿no? Oye, ¿y ustedes qué nos van a dar? Nosotros nada, vamos a abrir un espacio, solamente le llamamos una cafetería, que era un espacio de escucha de situaciones, de problemáticas, de dificultades que estaban ahí. Y es más, ni siquiera les íbamos a dar algo, al contrario, les vendíamos el café de un precio simbólico, por supuesto, ¿no? Que eran 2 pesos, que en ese tiempo era lo que costaba la mona, digamos, esto que utilizan los jóvenes para consumir activos. Y entonces eso cambió la dinámica de relación que podíamos establecer con la comunidad. Y esto surgió justo de esta idea de los antecedentes del proyecto, esta metodología de intervención o esta lógica de intervención surge a partir de este estudio de los antecedentes, ¿no? Y de la descripción. Bien, por lo mismo tengo que justificar mi proyecto, ese es el paso 8. Entonces tengo que tener tengo que tener claro por qué voy a hacer el proyecto, cuáles son las razones que fundamentan y le dan sentido, cuál es la importancia y la necesidad, porque es prioritario, porque es urgente, ¿no? Hacer este proceso, y también porque esta propuesta del proyecto que yo voy a hacer es la solución más adecuada. En otras palabras, tengo que vender mi proyecto, tengo que justificarlo, es decir, este proyecto cumple con esta serie de cuestiones y puede resolver. ¿Por qué lo hago de esta manera y no lo hago de otra? ¿De acuerdo? Un poco en este sentido, que era lo que yo les decía, en este proyecto que les comentaba, en este ejemplo que les comentaba, ¿por qué hacíamos eso? Justo porque es una zona en donde había una gran cantidad de comunidades, de organizaciones que intervenían, y nosotros teníamos que diferenciar nuestro proceso. Justo porque generar una dinámica, porque vendemos el café y no lo regalamos, porque eso generaría una relación de dependencia con nosotros, ¿no? Y eso genera esta relación, digamos, no tan sana entre la población beneficiaria y la propia organización. Y así habíamos justificado de alguna manera. ¿Por qué hacer un lugar de escucha? Porque no podíamos hacer un espacio de intervención directa. ¿Por qué? Porque la población de calle no quiere salir de esto, no lo tiene consciente. Ellos te dicen que sí, pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo generar de alguna manera soluciones de ayuda, ¿no? Demandas de ayuda. Bueno, pues a partir de la escucha, a partir de espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí por donde podemos ir encontrando algunos elementos. Entro ya a una parte de la cuestión más práctica, muy teórica y muy técnica, ¿no? En ese sentido, que tiene que ver con la descripción de los objetivos. Tengo que determinar un objetivo. Para hacer un objetivo tengo que decir qué voy a hacer, cómo, con quién, para quién y cuál es la intención. Tengo 2 grandes objetivos: el general, que es el objetivo, el propósito central del proyecto, y los específicos, que digamos que son pequeñas pasos o especificaciones para llegar a completar este objetivo general. Eh, Hay muchas metodologías para hacerlo, hay algunos que utilizan empezar con un verbo en infinitivo, ¿no? Se ha hablado mucho de aquellos verbos que son más poderosos que otros, ¿no? Y que también tienen que ver con los niveles, por ejemplo, si son niveles más de dirección o son niveles más de ejecución o de elaboración. Hay como muchas de estas cuestiones que no me voy a meter ahorita, pero que tiene que ver con esta idea. La noción es que, o hay algunas otras redacciones que dicen que los participantes logren, ¿no? Hay todo este tipo de cosas. No es tan importante, no es tan trascendente este tipo de cosas. Lo importante es que el objetivo quede muy claro. Es decir, que quede específicamente claro qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién y qué es lo que voy a hacer, qué intención, cuál es la intención de realizar estas actividades, ¿no? Entonces va por ahí un poquito como la lógica de trabajo en la descripción de los objetivos. Tengo que tener la ubicación geográfica del proyecto. ¿Se acuerdan que hablábamos en la parte del diagnóstico anteriormente, que hablábamos del mapa ecológico? Eso también ustedes lo realizan en uno de los módulos anteriores, ¿no? Entonces, este mapa ecológico, con todas las características que ya hemos comentado, se retoma en el paso 10, ¿no? En esta ubicación. Pero que, recuerdo, aquí hago hincapié, no solamente se trata de la descripción geográfica, está ubicado entre calle y calle, y estas son las calles, existen, sino también la parte de la dinámica, la infraestructura, las zonas de reunión, las zonas de conflicto, qué instituciones existen, las zonas de áreas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Las zonas de riesgo.
los puntos rojos, todo esto está ubicado ahí. Perdón. Tengo que describir cuáles son mis beneficiarios y sus características, ¿no? Tengo que tener muy claro a quién voy a estar dirigido. Y esto se habla de qué poblaciones, qué grupos, qué sectores van a estar dirigidos de manera directa. Aquí siempre, en todos los proyectos, nos enfrentamos a esta situación de, bueno, ¿y cuántos beneficiarios, no? No hay una metodología definida, no existe una metodología definida, pero como sugerencias para determinar esta parte de los beneficiarios, en muchas ocasiones lo puedo determinar, por ejemplo, con el número aproximado de beneficiarios de proyectos similares, es decir, si nosotros ya tenemos como cierta experiencia, cierto conocimiento, ya hemos hecho cosas más o menos semejantes, tenemos como más o menos claro cuántos beneficiarios yo puedo llegar a atender con este tipo de proyectos, ¿no? Por supuesto, también la cantidad disponible de los recursos, ¿no? No voy a pensar, por ejemplo, que voy a atender a 5,000 personas con 2 trabajadores sociales nada más y un psicólogo, es como muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué recursos yo puedo tener disponibles? Y también puedo pensar en otro de los criterios pueden ser personas atendidas por otras organizaciones, es decir, si yo no he hecho nada, pero puedo ver más o menos como cuántas personas están atendiendo otras organizaciones que hacen algo semejante o parecido a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Esos son como algunos criterios que ayudan a determinar este número de beneficiarios, pero en realidad al final del día es un número que nosotros colocamos de manera unilateral, ¿no? Que podemos retomar a partir de. Es importante determinar quiénes son los beneficiarios directos, ¿de acuerdo? Es decir, con quiénes voy a trabajar específicamente en la comunidad, en qué edades y en qué sexo, ¿de acuerdo? O a género, cualquiera. Entonces, de esta manera hay que hacerlo. Y también hay que diferenciarlos de acuerdo a este caso en el que se afectan de qué manera voy a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Esta es una noción. Entonces, ¿quiénes son los que de alguna manera van a resultar beneficiar? Hay algunos se van a beneficiar de este, ¿de acuerdo? Van a tener algún beneficio. Esa es como la idea. Después tengo que entrar ya a la definición de las actividades. Entonces, cuando yo hablo de una definición de actividades, estoy hablando de una especificación más operativa, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, por ejemplo, una meta, ¿no? Voy a trabajar con 50 jóvenes de la tal colonia, de una colonia X, participantes en un taller sobre prevención de consumo de drogas y de violencia de la pareja, ¿no? Esa es como mi meta. ¿Qué voy a obtener? Pues voy a tener jóvenes de la colonia X que estén sensibilizados a temas de prevención y de consumo de drogas y de violencia de la pareja. Y además voy a tener un manual de capacitación para capacitar a diferentes jóvenes, ¿no? Voy a tener un manual, ese es como mi producto, una publicación pequeña. ¿Qué actividades voy a hacer? Un taller para los jóvenes de prevención y a lo mejor también voy a tener diseño. ¿Cuáles son las tareas? Convocatoria, búsqueda de aula. Me explico, ya es como más concretito. ¿Qué técnicas voy a utilizar? Presencial, participativa. ¿Cuándo lo voy a hacer? De enero a octubre. ¿De acuerdo? Ese es un poquito lo que yo voy a trabajar en este espacio. Por lo tanto, también necesito saber, bueno, qué tipo de equipo necesito contratar o necesito qué experiencia debe tener mi equipo para poder realizar este proyecto, ¿no? Así como los perfiles, ¿de acuerdo? De quienes coordinan como de el propio equipo. Todo eso lo tengo que tener claro en la lógica de trabajo. No se trata solamente de decir, bueno, pues hagámoslo, pero luego quién lo hace, ¿no? Y lo segundo es si lo sabe hacer, ¿no? Y esa es otra cuestión, porque si no, entonces hay que contemplar, si hay gente que no lo sabe hacer, bueno, tengo que contemplar procesos de capacitación a mi equipo dentro de mi proyecto para poder hacer esto, ¿no? O procesos de capacitación paralela al equipo para poder hacer esto. Esos son los elementos, no por otra cosa. Es por ahí por donde tengo que irlo elaborando, ¿no? Por supuesto, también tengo que establecer mi metodología, es decir, cómo lo voy a hacer, cuáles son, qué metodología voy a utilizar. Entonces estoy hablando de acciones, de procedimientos para poder alcanzar estas metas, ¿no? Aquí la metodología depende mucho del proyecto, depende mucho de las actividades. Hay muchas formas de matar pulgas, ¿de acuerdo? Hay unas más eficaces que otras.
Entonces, es ahí en donde de alguna manera nosotros podemos encontrar una metodología que sea mucho más accesible, mucho más sencilla de manejar o que nos permita tener objetivos, obtener logros de manera más clara. Esa es como la idea de la metodología. Y entonces yo puedo utilizar metodologías que van desde la planeación de actividades, desde la implementación de los talleres y desde la propia evaluación o de las diferentes etapas del proyecto que yo vaya a hacer. ¿Quién decide la metodología? ¿Cuál es la mejor? Depende de cada proyecto. ¿De acuerdo? Depende de la organización, depende de la capacitación, depende inclusive de los objetivos, la misión, visión de la propia, ¿no? Entonces, de ahí depende. Finalmente tengo que tener un cronograma, ¿no? Si hay algo que no se planea, no se pone en el tiempo, nunca se realiza. Es como cuando nos encontramos con alguien en la calle y decimos, sí, hay que tomarnos un café. Ah, sí, claro, pero nunca decimos cuándo, en dónde, a qué horas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues sí, pueden pasar 5 años y vuelvo a encontrármelo otra vez y, ay, sí, quedamos de vernos. Sí, 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 hay que ir a tomárnoslo, ¿eh? Y no vuelve a tomar. Bueno, hay que ponerlo en un cronograma. ¿Sí? Lo mismo sucede en los proyectos. Si yo no pongo en una calendarización y no logro distribuir también el trabajo, eso no se va a llevar a la práctica. También el cronograma puede, justo nos permite de alguna manera distribuir esta dinámica de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, para el diagnóstico necesito tantos meses, para la planeación necesito tantos días, para, ¿no? Eso me permite tenerlo en el tiempo y me permite darle un seguimiento. Es bien importante esta lógica del cronograma y en muchas ocasiones no se le da la importancia necesaria a la hora de construir el proyecto. Finalmente, bueno, no, casi finalmente, el paso 15 tiene que ver con los costos, ¿no? Bueno, y todo esto, ¿cuánto me va a costar? Es bien importante porque, sobre todo cuando hablamos con nuestro jefe o cuando yo lo voy a presentar, bueno, sí está muy padre, está muy bonito, ¿y esto cuánto? ¿No? Hay que contemplar diferentes costos. Costos de inversión, por ejemplo, es decir, si yo voy a adquirir bienes que van a durar a lo largo del tiempo, ¿no? Como equipamiento, si tengo que construir alguna infraestructura para resolver el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tengo como diferentes elementos para poder determinar. Entonces, tengo que contemplar costos de inversión. Tengo que contemplar costos de operación, es decir, qué necesito para trabajar en el proyecto, con materiales para las actividades, gastos de funcionamiento, transportación, si tengo que mover a los equipos de trabajo, si les voy a dar viáticos, todo lo que me implica los costos de operación. Y finalmente también los costos de personal. Es decir, dentro de un proyecto también están colocados los costos del personal, cuáles son los honorarios, qué le van a dedicar, los conocimientos que necesitan poner en la ejecución del proyecto, porque no es lo mismo pagarle a una persona con una cierta formación que con otra, ¿no? Entonces, eso es lo que va a implicar. Y por supuesto, este es un tip que les doy también si tienen que realizar esta parte de presupuestos, ¿no? Es bien importante contemplar los impuestos. Si aplican o no aplican los impuestos, también es importante incluirlos en este lado, porque a veces sucede, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, que dicen, ah, sí está muy padre, voy a contemplar, no sé, 15 pesos para darle a cada uno de los operadores. Sí, pero esos 15 pesos implican un costo también de impuestos que yo tengo que pagar al gobierno, ¿de acuerdo? Entonces no son 15, pueden ser 18 o 20 pesos, ¿no? En donde son 15 para el que trabaja, pero 18, 3 o 5 pesos para de impuestos. Entonces, esos son costos de personal que tienen que estar contemplados, porque si no, ¿qué pasa? Pues lo que se hace es que se sacrifica en muchas ocasiones esta cuestión de los honorarios a las personas que están colaborando, ¿no? Entonces, por ahí va como una serie de cosas que es bien importante contemplar. Entonces, esto también implica todo un proceso de trabajo, sobre todo con los administradores, con los contadores, con personas que se encargan justo de estos elementos más técnicos, pero que son bien importantes, la parte financiera, la parte del presupuesto. Finalmente, tengo que tener claro cuáles van a ser mis mecanismos de monitoreo y de evaluación. ¿Se acuerdan que les decía yo que la evaluación y el monitoreo tienen que estar contemplados desde el proyecto? Es aquí. Hay un espacio fundamental, ¿no? En donde yo tengo que pensar
cómo va a ser este proceso organizado, cuándo va a ser, en qué momento, planeado, continuo, ¿no? Tengo que saber si tengo que utilizar, si mi evaluación va a ser en una pre-post, entonces tengo que hacer una primera evaluación al principio del proyecto y después una segunda evaluación al final del proyecto para compararlas y ver si hay algún cambio, ¿no? Y sobre todo saber qué tipo de evaluación voy a realizar. Hay dos principales tipos de evaluación, una que tiene que ver con proceso, que va dirigido específicamente a detectar las dificultades en el cumplimiento de las actividades, es decir, si yo programé hacer 2 talleres, si los hice, y si no los hice, ¿por qué no los hice? O si los hice, ¿cómo los estoy haciendo? Si se elaboraron en tiempo, si estuvo el material realizado, si hubo participación, toda esta dinámica de evaluación de proceso y, por supuesto, la de resultados o impacto. Es decir, si lo que hice tuvo un resultado, ¿no? No solamente eh, tiene que estar de alguna manera, saber, ¿no? Si se hicieron las cosas, sino que esto que hice tiene un efecto con la población con la cual he trabajado, ¿no? Hay diferentes tipos de indicadores, ¿no? Hay indicadores técnicos que tienen que ver con el cumplimiento de las actividades, esto que les decía yo, ¿no? Programé 2 talleres, hice 2 talleres, tengo un 100% de cumplimiento en ese indicador, por ejemplo. Indicadores económicos, ¿no? Relacionado con los costos del proyecto. Esto se han utilizado mucho, se han estado empezando a utilizar como el famoso retorno de la inversión, es decir, cuánto de este dinero que yo he utilizado tiene un efecto directamente claro en el ahorro de la gente o del recurso económico, es decir, si yo no hubiera intervenido, cuánto me costaría, me hubiera costado que la problemática continuara, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las adicciones, si yo no prevengo el consumo de tabaco, ¿no? ¿Cuánto me cuesta atender las enfermedades que van a tener las personas que consumen tabaco a largo plazo? Esa es como la idea de estos indicadores económicos, ¿no? Entonces, va por ahí un poquito. La cuestión, o el más sencillo, el costo-beneficio, ¿no? A lo mejor yo pedí para hacer mi proyecto 10 pesos y trabajé con 10 personas, entonces me costó un peso por persona, ¿de acuerdo? Esos son como algunos de los indicadores. Y eso es caro o no es caro, pues ya dependerá de cada proyecto. De organización, ¿no? Referidos a la gestión y la realización de las actividades, ¿no? La cumplí en tiempo y forma, ¿no? Yo dije que los iba a hacer en el mes de octubre y los hice hasta noviembre, entonces ya no cumplí con ese indicador, ¿no? Y por supuesto, al impacto. Si hay una reducción, por ejemplo, del consumo de sustancias, si hay una reducción de la violencia, hay una reducción de situaciones de violencia de género, etcétera. Es decir, depende de cada uno. Muchas ocasiones nuestra evaluación está dirigida justo por la metodología del marco lógico o la metodología de la teoría de cambio, que es un hijito del marco lógico, ¿no? Y que nos permiten de alguna manera determinar indicadores en diferentes niveles. Acuérdense que el marco lógico determina cuestiones de fin, de propósito, etcétera, etcétera, y entonces hay diferentes indicadores conforme va uno. Hay indicadores de fin, hay indicadores de propósito, hay indicadores de resultados y hay indicadores de actividades. Cada uno tiene distintos niveles. Y la teoría de cambio tiene que ver con esta dinámica de decir efectivamente qué es lo que yo quiero lograr y sí, cómo voy a medir esto que quiero yo lograr. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 16 pasos. Es un resumen bien rápido de todo lo que tendría que tener un proyecto. Que de alguna manera este proyecto nos va a permitir tener claridad en donde yo lo voy a hacer, ¿no? Sobre todo si yo quiero diseñar un proyecto que tenga que ver con la prevención. Prevención de violencia. Una pequeña mención solamente para lo que nosotros estamos ahora viviendo, que tiene que ver con la parte de la pandemia. Esto es algo bien importante en este momento porque en muchas ocasiones, si bien ya ahorita andamos en un semáforo color sandía, ¿no? Digamos, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro. O sea, todo el mundo ya vemos lo que se nos ocurre, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Todo el color sandía. Ya no es, la verdad no me metería a discutir esta cuestión del semáforo. Lo que sí vemos es que la gente ya va adquiriendo nuevas formas de normalidad a partir de la parte de las vacunas, a partir de las modalidades, etcétera. El chiste es que tenemos que seguir
todavía trabajando y todavía pensando en esto. No hemos podido todavía salir adelante. Hay que seguir cuidándose en esta lógica. Y toda esta dinámica que se presenta, necesitamos tener muy claro estas estrategias. Entonces, ¿qué dinámicas vamos a trabajar nosotros? Bueno, es importante pensar en nuestras estrategias de color, perdón, leí el mensaje, nuestras estrategias más híbridas, ¿de acuerdo? De intervención comunitaria. Es decir, tenemos que pensar en estrategias no solo presenciales como estamos acostumbrados y no solo virtuales. Hay que empezar a estructurar estrategias híbridas que nos permitan de alguna manera tener estas dos. Esto, por supuesto, depende de las posibilidades del proceso de intervención y de las posibilidades que tenga también cada dinámica de trabajo y los recursos que cada comunidad tenga. Pero sí es importante tener alguna posibilidad, ¿no? Cada vez hay más herramientas e instrumentos virtuales que pueden ser utilizados. El Zoom ya es una herramienta común de trabajo, donde los equipos ya se reúnen de esta manera, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que nos permite tener un alcance muchísimo mayor que a lo mejor en una dinámica presencial, pero hay otras cosas que sí podemos trabajar de manera presencial, entonces hay que ir buscando estas herramientas que existen. Hay unas que son libres en Internet, hay otras que no lo son tanto, sino que hay que pagar un pequeño gasto, un pequeño costo, pero bueno, es ir encontrando estas dinámicas que nos permiten hacer más dinámica este tipo de acciones, ¿no? Por supuesto, tengo que tener un análisis de riesgo de la intervención, sobre todo para saber cómo voy a proteger a la comunidad y al equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que pensar en cómo protejo a la comunidad, es decir, que mi equipo no vaya a llegar a contagiar, pero tampoco que mi equipo se vaya a contagiar al interior. Entonces tengo que pensar si mi equipo está vacunado, si tengo que realizar algunas pruebas constantes para detección de COVID, si tienen el recurso necesario, por lo menos cubrebocas, ¿no? Si hay todas estas medidas que hay que ir trabajando, hay que contemplar. Y si al interior de la comunidad también las necesito yo implementar, ¿no? Y en mis reuniones con la gente de la comunidad necesito implementar la distancia, hacerlo en espacios no cerrados, sino abiertos, en donde haya mucha ventilación, que es un poco de las medidas que han estado comentando ahora actualmente, la utilización de cubrebocas, la utilización de gel, todo este tipo de cosas tengo que poder saber, ¿no? Y saber si la gente ya ha sido vacunada, si no, todo este tipo de acciones. Por supuesto, tengo que contemplarlo, saber, tener un protocolo. ¿Qué pasa si una persona del equipo se enferma o empieza a a presentar síntomas? ¿Qué hago? ¿Que vaya a trabajar? ¿Que no vaya a trabajar? ¿Que venga? ¿Lo hace de manera remota? ¿Le hacemos una prueba? Todo eso tiene que estar ya contemplado en este análisis de riesgo. Por supuesto, mucho también de la intervención actualmente tiene que ver con la mitigación de situaciones de crisis, ¿no? Todavía siguen existiendo muchas situaciones de crisis al interior de la comunidad, muchísimas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuestiones laborales, sobre todo cuestiones de situaciones de enfermedad, sobre todo hay toda una serie de acciones, ¿no? Económicas, etcétera, etcétera, ¿no? De recursos. Entonces, también necesito a veces enfocarme en esta serie de cosas que me ayudan a hacer mi proceso de comunidad, ¿no? A hacer mi proceso de intervención. Puede ser lo que les decía, un pretexto para seguir trabajando. Finalmente, puedo retomar los mecanismos que la propia comunidad ha utilizado para resolver sus propias necesidades. Tengo que partir nuevamente de la dinámica comunitaria. Tengo que partir de lo que la comunidad ya ha hecho. Porque la comunidad sabe cómo resolver sus cosas. Tengo yo que determinar de qué manera, cómo aprovechar eso que ya hace la comunidad, ¿no? Sumarme a esas acciones y ir tratando de dinamizar y de manejar este tipo de acciones. Algo muy concreto, muy claro, quiero que quede muy, muy claro, es que no hay que, no hay que pensar que si bien nosotros tenemos que ir saliendo, tenemos que ir retomando, no lo hagamos, como diría mi abuelita, como hay borras, ¿no? No se trata de que ahora ya vamos, nos salimos, ¿no? Estuvimos encerrados mucho tiempo y ahora vamos todo el mundo para afuera. No, hay que irlo haciendo pensadamente, concretamente, con claridad, tomando las medidas necesarias, sabiendo que no estamos indefensos ante esta situación, sino que juntos, en una dinámica de trabajo, podemos ir saliendo adelante y teniendo actividades y teniendo
acciones que van directamente en beneficio de la comunidad, ¿no? Y beneficio de nosotros como personas y beneficios de nuestra propia sociedad. Es algo que podamos hacer, independientemente de las acciones que se tomen desde las instituciones de las cuestiones de salud o las instituciones de salud o el gobierno o lo que sea. Ese no es el punto. Eso será otro tema de otro costal, ¿no? Lo importante es qué nosotros estamos haciendo como sociedad ante esta dificultad que se está presentando, ¿de acuerdo? Eso es como lo más claro que podemos ir haciendo. Y más si somos agentes de cambio o agentes sociales que vamos a trabajar en las comunidades. Ok, entonces, como ya me pusieron mi tarjetita, ya con eso vamos a pasar entonces a las preguntas. Y con esto quería yo como terminar en este sentido. Entonces, les agradezco su atención, les agradezco su paciencia. Hay muchas preguntas que vi que salieron por ahí y pues intentaremos responderlas y resolverlas en este momento. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. La palabra, Alex, para que entonces veamos las preguntas. Muchas gracias, Bernardo. ¿Nos puedes apoyar dejando de compartir la presentación, por favor? Sí, por Y supuesto. en este momento vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas para que podamos dar salida a la mayor cantidad de ellas. La primera de ellas es de Nadia Espíndola y nos pregunta, ¿cómo involucrar a la comunidad para que se interese en el proyecto de intervención comunitaria? Lo hemos comentado un poquito. La comunidad se interesa cuando se siente reflejada, ¿de acuerdo? La comunidad participa cuando se siente parte de, cuando se siente tomada en cuenta. Entonces, si yo llego con mi proyecto externo y a lo mejor mi proyecto puede ser muy bonito, muy claro, yo estar convencido 100% que eso es lo que necesita la comunidad, pero si la comunidad no está de acuerdo conmigo, no lo ve con este nivel de importancia, pues no va a participar, no va a estar presente, simplemente no le va a mostrar interés. Es por eso que es tan importante irnos acercando a la comunidad, ¿no? Tomarla en cuenta. Y eso se hace en el establecimiento de la relación. Yo a veces digo, en la práctica, a veces en la primera parte de un proceso de intervención, hay que ir a perder el tiempo en la comunidad. ¿Y qué significa ir a perder el tiempo en la comunidad? Hay que ir a pasear en la comunidad, ir a sentirla, ir a vivirla, experimentar, sentarse en el parque, comer en la zona donde están, donde come la gente, ir a la tienda, platicar con las personas, es decir, empezar a establecer vínculos con la comunidad, porque empezar a escuchar a la comunidad. Entonces es a partir de ahí que podemos nosotros encontrar algunas posibilidades para poder hacerlo. Pero lo importante es tomarla en cuenta, ¿no? Si la comunidad se siente tomada en cuenta, si la comunidad piensa que eso es por ahí por donde va, pues podemos encontrar alguna participación. No importa si eso va con relación con lo que nosotros queremos hacer, ¿de acuerdo? No importa, a lo mejor puede coincidir, pero a lo mejor no puede no coincidir. Lo importante es cómo yo lo hago partícipe y después vamos trabajando y vamos conduciendo en esto que hemos hecho para que lleguemos a encontrar un punto en donde efectivamente nosotros podamos decir, claro, esto es lo que realmente yo no había observado que la comunidad, ¿no? Y a partir de ahí empezar a resolver. Gracias, Bernardo. La siguiente pregunta es de Lorena Galván y nos dice, si el proyecto de intervención solo está en función de la participación y las donaciones de las personas de la comunidad, ¿es a fuerzas que se realice un presupuesto? Lo mejor no es hacer que, o sea, hay que tener diferentes fuentes de financiamiento. Eso es como lo más concreto, ¿no? Siempre es importante tenerlo y siempre hay que tener un presupuesto porque ese presupuesto hay que considerar todo lo que yo utilizo para poder realizar ese proyecto, no solo lo que la comunidad aporta. Si la institución que nosotros estamos trabajando, ella nos paga, ¿no? Nos da un honorario, salario por hacer esto. Entonces, eso es parte del presupuesto que tiene que ser considerado, ¿no? Por lo menos dentro de la dinámica de parte del proyecto, es parte de los costos. Y tengo que tener diferentes fuentes de financiamiento, no solamente depender de si la comunidad aporta o de lo poco o mucho que puede tener. Lo ideal es tener a lo mejor un proyecto, meterlo en una financiadora, en una subvención o bajar un recurso por parte del gobierno, eh, realizar actividades comunitarias para la obtención de fondos, a lo mejor tener toda una parte de crowdfunding, es decir, diferentes iniciativas que permitan acceder
a diferentes procesos para no depender tan solo de un elemento, porque si ese elemento se cierra, en ese momento se nos acaba el proyecto, ¿no? Y entonces si se nos acaba el proyecto, sí, entonces ya no tenemos posibilidades. Entonces lo mejor para poder continuar es justo tener diferentes fuentes de financiación, ¿no? Pero el presupuesto siempre es importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Edgar Domínguez y nos dice, mi pregunta es respecto de cuál sería una forma de lograr que nuestro proyecto de intervención perdure en el tiempo cuando el recurso económico se agote. Es un poco lo que comentaba anteriormente, tiene que ver con la organización o el proceso que yo logro implementar al interior de la comunidad. Es decir, hay que ser muy claros que nosotros de alguna manera somos agentes externos que intervenimos en una comunidad por un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Pero la comunidad estaba antes de que nosotros estuviéramos y va a estar después de que nosotros nos vayamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que, por ejemplo, el proyecto continúe a partir de estos procesos de organización en donde si las personas de la comunidad van adquiriendo estas capacidades, estas habilidades, estos procesos de organización, van a aprender justo a resolver y generar proyectos que les van a permitir de alguna manera continuar con esta dinámica. Puede ser que el proyecto en sí mismo no quede como el proyecto, ¿no? Es decir, como lo que nosotros estamos haciendo, sino que puede adquirir otras maneras, otras caras o facetas de la dinámica. Les pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en unas comunidades, hacíamos lo que llamamos centros juveniles de barrio, ¿no? Y trabajábamos con jóvenes. Y entonces trabajábamos en esta dinámica de generar de alguna manera la participación juvenil. Hubo un momento en que se acabó el proyecto, la institución tomó una decisión de retirarse de las comunidades y entonces los últimos 2 años lo que trabajamos era como fortalecer esta parte de la participación. Una vez que nosotros se retiró la institución de ese lugar, muchos de los que llamábamos centros juveniles de barrio dejaron de existir como estábamos trabajando directamente. Es decir, ya no había el centro juvenil de barrio. Entonces podríamos decir, pues fracasó el proyecto. Después de un tiempo, 4 o 5 años, cuando regresamos a hacer un proceso de evaluación a ver qué había pasado, lo que nos encontramos fue que había adquirido diferentes facetas u otras caras. Los mismos jóvenes que habían estado participando en estos proyectos habían asumido un rol de liderazgo para resolver otra serie de cosas. Algunos, por ejemplo, habían empezado a implementar proyectos de trabajo con niños. A otros habían empezado a estudiar alguna carrera, se habían profesionalizado como trabajadores sociales, como psicólogos, y habían regresado a su comunidad a seguir trabajando en beneficio de la propia comunidad. Y una estructura que se había conformado de líderes de organización había logrado resolver situaciones que estaban generando, por ejemplo, en una cancha de fútbol, que era donde estaban ahí trabajando, y ya el lugar, les decía esto, que se reunían y entonces consumían y todo, y había conflictos, habían disminuido de manera significativa eso y se había organizado y ya era un espacio más de convivencia comunitaria. Entonces, el proyecto ya no caminaba, podríamos llamar, pero había adquirido otras facetas, había adquirido otros estados de dinámica, es decir, la dinámica propia de organización había continuado. Entonces, depende mucho en la dinámica de cómo yo quiera pensar en esta cuestión de la sostenibilidad. Yo podría decir, si tomo como criterio que no continúa el proyecto, pues sería un fracaso, pero si tomo en cuenta estas dinámicas, puedo decir, claro, se lograron procesos de éxito porque la comunidad sigue trabajando, ¿no? Y continúa después de otros 15 años más que se dejó ese proyecto allá, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Antonio Tobar y nos dice, para poder echar a andar un proyecto y plan de trabajo de una problemática detectada, ¿deberá estar avalado por los distintos niveles de gobierno y debidamente fundamentada para que esta intervención sea considerada como legal? A ver, buena pregunta. Yo creo que más que considerarla como legal, ¿no? Y habría que ver si depende mucho desde dónde lo estoy haciendo. Me imagino pues la pregunta que será alguna persona que trabaja en una institución de gobierno.
En muchas ocasiones las instituciones, los niveles de gobierno tienen ciertos niveles de competencia. Entonces, a partir de la competencia, del nivel de competencia o de los niveles donde yo puedo intervenir, es en donde yo puedo saber si mi proyecto se puede de alguna manera alinear a todo eso. Ahora, yo tengo que de alguna manera, ese proyecto a nivel municipal reporta o responde a un proyecto más también estatal y ese proyecto a un nivel federal. Si yo puedo de alguna manera alinear mi proyecto a esos niveles, entonces voy a tener como una posibilidad de determinar cómo van a aportar este pequeño proyectito a todos estos niveles que yo voy a tener, ¿no? Pero eso no lo hace ilegal, digamos, ¿no? O sea, tampoco le da como hacer la cuestión legal. Yo no diría más en este sentido como legal, no pensaría en estos términos. Pensaría más en la cuestión de si mi proyecto es pertinente o no de hacer, ¿no? Si mi proyecto tiene un sentido o no de realizar al interior de mi propio espacio de la comunidad, si no es una ocurrencia, ¿no? O una moda, porque también se pone así, ¿no? Es algo que queda, pero que no tiene una lógica, un sentido o no responde a un plan general mucho más amplio, digamos, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil o las instituciones gubernamentales. Yo creo que va por ahí un poquito como la dinámica. Espero haber sido claro en ese sentido. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que incluye un caso por parte de Luz María y Alicia de Jalisco y nos dicen, una comunidad del municipio de El Grullo, Jalisco, tiene un problema de consumo de alcohol en niños desde los 9 años de edad. Mi objetivo es prevenir el consumo de alcohol en niños, ya que las consecuencias son múltiples en el desarrollo neurológico y de personalidad. Tengo una serie de acciones y estrategias a llevar a cabo desde la perspectiva multiactor. Por favor, ¿puede darnos algunas recomendaciones para el proyecto de intervención? Así con los pequeños elementos que alcanzo a ver, por supuesto que habría que profundizar un poquito como en la estrategia de intervención, desde dónde lo está haciendo, cuál es la metodología, si está utilizando talleres, si estos talleres van más enfocados a hablar de dinámicas de crianza o dinámicas de adquisición de habilidades, es decir, hay como diferentes elementos. Yo creo que en general un proyecto, yo tengo que contemplar diferentes actores y lo que está manejando son diferentes actores, pero tengo que ver cómo voy a intervenir con cada uno de ellos y qué es lo que voy a empezar a trabajar. En el ámbito específico, por ejemplo, de las adicciones, en muchas ocasiones a veces nos quedamos tan solo en la lógica de dar información. Y la información es importante, pero es necesaria, pero no es suficiente para hacer un proyecto de prevención, por ejemplo, ¿no? O de intervención en este sentido. A lo mejor lo que tengo que adquirir es, por ejemplo, promoción de estilos de vida saludable. Puedo tomar cuestiones también en el nivel de trabajar eh, algunas otras actividades, por ejemplo, que tengan que sustituir esta dinámica de consumo, por ejemplo, actividades lúdicas, actividades deportivas. Tengo que trabajar con los padres de familia, sobre todo si son niños menores de edad, de 9, adolescentes también, ¿no? Tengo que trabajar mucho en este sentido con los padres de familia para saber cómo es que se está dando los elementos y tengo que trabajar procesos de crianza positiva, tengo que trabajar procesos de responsabilidad, a lo mejor también tengo que trabajar a nivel de la comunidad sobre cuestiones de la noción de riesgo, ¿no? De la percepción de riesgo que existe, si a lo mejor es una actividad normalizada para la comunidad, ¿no? Pues todas las fiestas acaban en consumo de alcohol, ¿no? Puede ser un bautizo y acaba siendo una borrachera por parte de la familia, y entonces si los niños están en ese contexto, si la gente lo ve como una manera normal o lo ve como un problema, ¿no? Si el consumo de alcohol está asociado a otro tipo de dificultades al interior, es decir, hay muchos elementos que yo puedo trabajar con la escuela, ¿no? También yo puedo pensar una intervención con la escuela que ayude a favorecer un proceso de seguimiento, un proceso de prevención con población de riesgo, si hay detección de estos niños en el ámbito escolar, cómo están trabajando, cómo están reaccionando y sobre eso, qué puedo yo favorecer. Por ejemplo, si están teniendo problemas escolares, ¿no? Entonces, ¿cómo favorezco procesos de regularización, de mantenimiento de la escuela, que no abandonen la escuela? Es decir, puedo tomar diferentes situaciones.
retomando un poco lo que hemos estado hablando, lo importante aquí es justo tener, ¿cómo se llama? Un elemento. Alguien está diciendo aquí la cuestión de los pueblos también, que el consumo de alcohol es algo cultural, ¿no? A lo mejor para nosotros es, ¿cómo es posible que un muchachito de 9 años tome? Pero a lo mejor es un consumo esporádico y está dentro de una fiesta y es parte de la cultura propia de la comunidad. Todos estos elementos hay que considerar. Es por eso que lo que les decía, si yo tomo en cuenta mi diagnóstico y doy una visión integral, pienso en cuestiones secuenciales, pienso en cosas de esta manera, necesariamente voy a tener la posibilidad de poder hacer mi proceso de intervención, ¿de acuerdo? De una manera mucho más clara y eso podría ayudar. Muchísimas gracias. Mónica Velázquez nos comenta, hola, mi proyecto producto del diplomado es en una comunidad, pero rescatando todos los conocimientos voy a implementar un proyecto en mi trabajo. Soy de una unidad de servicios de apoyo a la educación regular y el proyecto sería para atender a las familias de alumnos con discapacidad. Mi pregunta es, en el diagnóstico, ¿la historia que debo tomar en cuenta es la de la unidad de servicios de apoyo? Es importante mencionar que las familias pertenecen a diferentes comunidades y escuelas del municipio. Puede ser, ahí más bien habría que tomar, la historia de las unidades de desarrollo tiene que ver más con una historia de la institución, si va trabajándose, qué ha pasado, qué proyectos han implementado, cuáles son, ¿no? Qué fracasos ha tenido, cuáles son los éxitos que ha logrado, más en este sentido. Porque al final donde voy a trabajar es la unidad, no voy a trabajar en las comunidades. Sí tengo que considerar de dónde vienen las personas, pero no me voy a meter a hacer la historia de cada una de las comunidades de dónde vienen, sino que más bien voy a tener como mi unidad de trabajo propiamente este centro de trabajo, ¿no? De acuerdo. Es en ese sentido. Por ahí va un poquito la cuestión. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos llegó de forma anónima y nos dice, una vez diseñado el proyecto de intervención, ¿cuáles serían los mecanismos para conseguir fondos e implementarlo? Hay muchas formas. Lo mejor es, si yo ya tengo mi proyecto, puedo incorporarlo a diferentes fundaciones, ¿no? Hay constantemente surgen convocatorias y entonces tendría que estar a la casa de estas convocatorias para irlo colocando o buscar otro tipo de alternativa, lo que les decía, ver si es factible de meterlo en un crowdfunding, de meterlo en, ¿no? ¿Qué es esto? Plataformas, si puedo bajar algún recurso gubernamental para poder hacerlo. Es decir, de ahí sí depende. Lo importante es que ya que tengo yo el proyecto, poderlo de alguna manera ir colocando, irlo vendiendo en diferentes espacios, ¿no? Por supuesto que a lo mejor no todo el mundo me lo compra, pero a lo mejor hay partes concretas del proyecto que puedo ir retomando para vender, dependiendo ahí, ¿no? De cada uno de los espacios. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta anónima. ¿Qué pasa si ya identifiqué la violencia que se necesita trabajar en la comunidad, pero yo no tengo experiencia para hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Uno ya lo hizo, participar en un diplomado como el que está haciendo ahorita, precisamente para poder capacitarse, ¿no? Lo otro es hacerse de una asesoría que pudiera de alguna manera ir acompañando el proceso, ¿no? De ir retomando como algunas, para ir trabajando sobre los procesos, supervisar un poco nuestra práctica, ¿no? Para que sobre la práctica uno va aprendiendo. Esto es como aprender a nadar. Y uno puede aprender a nadar en un libro o viendo un video, ¿no? Pero nunca va a aprender a nadar si no se avienta al ver. Entonces, hay que meterse a trabajar, hay que meterse a hacer, seguramente nos vamos a equivocar, pero si llevamos una asesoría o un seguimiento cercano de otra persona con un poco más de experiencia, eso puede ayudar a detectar los errores que se vayan cometiendo y aprender de los. Y así, poco a poco, vamos adquiriendo la experiencia.